Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Naruto Shinobi Sistemático. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 221. Hokage Daiki vs Emperor Kaido, Omake. Disculpen, chicos, me esforcé mucho escribiendo la semana pasada, así que olvidé por completo actualizar aquí. Que se diviertan un buen rato. Subiré contenido normal en un par de horas. Nota. Esto ocurre mucho más adelante que esta historia actual. Por ejemplo, en los capítulos avanzados, ya hemos superado los exámenes Chunin. Si quieres leer mis historias por adelantado, puedes consultar los capítulos avanzados en mi suscripción, en el mismo nombre de usuario. Zero Jordinio Zero. ¿Qué opinas? Había una orgullosa sensación de logro en la voz de Daiki mientras estaba afuera, en la parte trasera de su casa, en el pequeño patio de entrenamiento. Ante él, grabado en el suelo, había un sello. Pero no cualquier foca. No, era el Jutsu Shiki, la fórmula técnica del legendario Jutsu del dios del trueno volador. Creación del mismísimo Lord Tobirama Senju, y posteriormente perfeccionada por Minato Namikaze, el aclamado Yondaime Hokage. Creo que es una completa pérdida de tiempo, resopló Isobu. Ya tienes dos ninjutsu espacio-temporales, uno que te teletransporta de donde quieras siempre que hayas estado allí y no necesita marcas. Además, podrías obtener instrucciones precisas para esto sin tener que experimentarlo primero. ¿Y qué tiene de divertido? Sonrió Daiki, con los brazos desnudos, sin su chaleco de Jonin, cruzados sobre el pecho. El sombrero puntiagudo rojo y blanco de Hokage colgaba de su nuca mediante una sencilla cuerda, moviéndose ligeramente mientras observaba su trabajo. Además, el dios del trueno volador quizá necesite marcas para teletransportarse, pero es instantáneo, mucho mejor para una pelea. Además, incluso si en el peor de los casos algo saliera mal, lo cual no ocurriría, ya que su fórmula era perfecta, completamente correcta, Konoha estaría, con diferencia, en una mejor posición que la otra línea temporal. Claro, no podría usar Kotoa Katsukami hasta dentro de 10 años, o hasta que se hiciera con las células de Hashirama que había conseguido recientemente, pero a cambio, un ex Hokage absurdamente poderoso había regresado de entre los muertos, el anciano que había recuperado algo de juventud tras haber tenido que usar fuerza vital para sanar tras la pelea con Orochimaru. Tsunade había regresado a tiempo completo, al igual que Jiraiya. Danzo estaba encantado de obedecer. Sasuke estaba completamente comprometido con la aldea, derrotó a Obito y poseía el Mangekyo Sharingan eterno. Naruto estaba en un nivel completamente diferente, controlando hasta 3 colas y ya se estaba preparando para comenzar su entrenamiento de sabio con Jiraiya, y eso sin mencionar a Tenten, Hinata, Anko y todos los demás. Sin mencionar a los esclavos zombis no muertos que tenía por toda la aldea. Orochimaru no estaba nada contento con esa situación. No es que pudiera hacer algo al respecto. La invasión del mes pasado vio un gran aumento en la fuerza de Konoha. Sin embargo, el hecho de que lo convirtieran en Hokage después de la invasión, a pesar del regreso de cierto Hokage, fue toda una sorpresa. Bueno, da igual, será un buen entretenimiento cuando esto de alguna manera te explote en la cara. Isobu, como siempre, se rindió ante la sabiduría superior de Daiki, aunque me reservo el derecho a decirte lo dije. Como si tuvieras la oportunidad, como dije, nada saldrá mal, le aseguró Daiki, antes de juntar las manos, hacer un sello y activar su chakra. Pero justo entonces, había una bocanada de humo a su lado, un enorme camaleón morado apareció a su lado, justo al lado del sello, una enorme pata escamosa arañando una línea a través del sello. Daiki, he regresado con éxito una vez más. Toka anunció su llegada. Al mismo tiempo, el aire sobre el sello se onduló y se formó un desgarro en el aire, desgarrándose como una herida abierta que derramaba luz iridiscente. Te lo dije. Isobu entró en pánico. Púrpuras, amarillos, verdes y más, un mundo prismático de color. Y Daiki apenas tuvo tiempo de parpadear, con los ojos abiertos como platos. Antes de que la gubia en realidad pareciera pulular a su alrededor como una Venus atrapamoscas, antes de desaparecer por completo. Y Daiki junto con él. Toka se quedó mirando fijamente el lugar donde su invocador había estado hacía un momento. Ups.
Rió nerviosamente, su enorme pie con garras apretando el gran pergamino que llevaba, detallando las coordenadas y todos los detalles e información que había reunido sobre esos extraños dragones elementales que Daiki la había enviado a investigar. Daiki se encontró corriendo sobre una tetera a través del vacío de colores. ¿Qué demonios? ¿Dónde demonios estamos? Balbuceó. ¿Qué diablos había pasado allí? ¿Y por qué sentía como si un montón de bichos le mordisquearan la piel? No dolía, pero sí le picaba muchísimo. No tengo ni idea, gruñó Isobu. Me recuerda al vacío entre mundos que vi cuando visité el infierno. Aunque los colores son distintos a los que recuerdo. O, simplemente perfecto, de alguna manera lo habían arrancado de la realidad y lo habían arrojado directamente al infierno por culpa de Toka. Ese lagarto presumido. Gruñó Daiki, dándose la vuelta y enderezándose. Hizo un sello con una sola mano, y un aura llameante de chakra verde se formó alrededor de su cuerpo al tiempo que el método del pavo real misterioso se formaba alrededor de él, permitiéndole detenerse y flotar allí en medio del vacío de brillantes colores. Le voy a dar una paliza cuando volvamos. Resopló, cruzándose de brazos. Vería si le gustaba cuando combinara el puño silencioso que había recogido no hace mucho tiempo durante su viaje fuera de la aldea, y luego robaría el jutsu de invisibilidad de Jiraiya por si acaso. Mira cómo se comparan sus orgullosas habilidades sensoriales, el maldito lagarto presumido. ¿Pequeño? ¿Qué fue eso? ¿Te lo pudiste comer? Bueno, la buena noticia era que aún sentía la conexión con el jutsu Shiki inscrito en el suelo fuera de su casa. Y aún sentía la capacidad de teletransportarse de vuelta allí usándolo como ancla con el ninjutsu espacio-temporal que había obtenido de ese raro calvo que Orochimaru trajo consigo. Daiki, mira, a tu izquierda. Dijo Isobu de repente. MMM. Daiki obedeció y parpadeó al ver lo que parecía una grieta en el vacío prismático. A través de ella, pudo ver una enorme isla, con un enorme cráneo con cuernos que empequeñecía incluso a Isobu en altura, decenas de veces. Interesante. Con la capa de chakra alrededor de su cuerpo, voló hacia la grieta en el vacío prismático, observándola. No veo chakra, reflexionó Daiki. En absoluto. Claro que no podía ver exactamente energía natural, así que podría ser que el lugar que veía a través de la grieta simplemente no estuviera habitado. Levantó la mano y la metió por el desgarro. En el peor de los casos, habría perdido un brazo. Pero, aunque le dolía muchísimo, podía regenerar un brazo perdido sin mayor problema. Al hacerlo, abrió mucho los ojos al sentir una fuerza de succión desmesurada que lo envolvía. Fue tan repentino que ni siquiera tuvo tiempo de prepararse. Era tan fuerte como imaginaba que sería el Bansotenin de Nagato, y una vez más, Daiki fue lanzado de cabeza sobre la tetera, atravesando el portal. Un segundo después, se estrelló contra algo, grueso y duro, que parecía una roca enorme, y luego atravesó algo más parecido a comida. ¡Ay!, dijo secamente, mirando hacia arriba mientras se encontraba en una habitación oscura y en un agujero con forma de Daiki en las tablas del piso de madera. TCH, esa maldita estúpida y fea vaca gorila, Yamato hizo una mueca mientras se apretaba torpemente el vendaje alrededor del estómago. Las costillas le dolían. Y no era la única parte de su cuerpo que le dolía. Tenía moretones por todas partes, y aún sentía la sangre seca alrededor de la nariz y los labios. Había vuelto a desafiar a su padre con orgullo como Kozuki Oden, y, una vez más, había fracasado. Quedó de rodillas, con la cara en el suelo, mientras su padre Kaido se mantenía erguido y orgulloso como siempre, sin rastro alguno. Antes de irse con una mueca de decepción, como siempre. No es que su decepción la molestara en absoluto. Lo que le molestaba era que no podía hacer nada. ¿Qué estoy haciendo mal? Se mordió el labio. Habían pasado casi 2 años desde que recibió la noticia. De la muerte de Ace. ¿Podría ella solo esperar a que su hermano, Luffy, finalmente viniera y derrotara a su padre? No, como si lo fuera. Yamato apretó los dientes. No podía. No mientras la gente de Wano sufriera. No podía quedarse de brazos cruzados. Miró con furia los grilletes de piedra marina que le apretaban las muñecas y le impedían mantener la fuerza. Hacía tiempo que se había acostumbrado a ellos, pero aún así, la debilitaban. Ojalá desaparecieran. Rechinó los dientes. Si desaparecieran, sería mucho más fuerte, e incluso podría usar su fruta del diablo. No sabía si sería lo suficientemente fuerte como para acercarse siquiera a Kaido, pero sería libre de partir, zarpar y explorar el mundo. Sería libre y podría ir a buscar a Luffy y su tripulación y unirse a él.
Y entonces juntos seguramente podrían derrotar a su padre bastardo. De pie, ignoró el dolor de su cuerpo. Con el tiempo se curaría. Por lo menos, su cuerpo era increíblemente resistente. Caminó con cuidado sobre el suelo de tatami y se asomó por las puertas corredizas, contemplando la luna que brillaba sobre el mar lejano. Tan cerca y, sin embargo, tan lejos. Su cabello ondeaba al viento y ansiaba desesperadamente saborear el aire en alta mar. Igual que Oden. Oden, quien murió en agonía, pero con una sonrisa en el rostro, en una olla de aceite hirviendo. Cuyo diario de navegación encontró en las ruinas de su castillo, y la inspiró a convertirse en quien era. Yamato suspiró y estaba a punto de darse la vuelta y regresar a su habitación. Dormiría y se recuperaría, y luego volvería a entrenar y. Algo le llamó la atención. ¿Qué es eso? Yamato entrecerró los ojos, mirando hacia el cielo, donde pudo ver una brillante concentración de luz, como un arco iris esférico. Fue tan bonito. Oh vaya, increíble. Yamato aplaudió, nunca había visto algo así antes. Y estaba cayendo tan rápido. Y directamente hacia ella. Estaba a miles de pies de altura, pero cayó tan rápido. Yamato gritó y se agachó por instinto momentos después. Pero resultó que no había sido necesario hacerlo, en lugar de eso, el globo golpeó el techo de su habitación y se estrelló contra él, y luego atravesó el piso de tatami. Ella se apresuró a volver adentro y se encontró mirando fijamente a un hombre, no, un niño pequeño, que salía del agujero en el piso. Era su rostro lo que delataba su edad, pero definitivamente era alto para su edad, bueno, relativo en comparación con ella, con una complexión muscular muy ancha, vestido con un extraño chaleco verde sin mangas, pantalones cargo negros, sandalias negras y lo más extraño de todo era una diadema plateada de metal sobre su frente que mostraba un símbolo que ella no podía ubicar. ¡Ay! El chico hizo una mueca mientras salía, antes de reír, ¿qué demonios es eso? Yamato se quedó mirando al chico un segundo, antes de que la curiosidad la dominara. Oye, chico. ¿Quién demonios eres? Preguntó rápidamente. ¿No te das cuenta de dónde estás? Es peligroso aquí. Definitivamente no era miembro de la tripulación de su padre, estaba en serio peligro. El chico se giró hacia ella y parpadeó. Sus ojos, unos extraños ojos rojo escarlata con 3 tomones en cada uno, la miraban fijamente al pecho, antes de que sus ojos subieran y subieran hasta encontrarse con los de ella. Mierda. Dijo el chico, mirándola fijamente con una enorme sonrisa en su rostro. ¿De verdad que hay montañas ahí fuera que tengo que escalar? ¿Eh? Yamato inclinó la cabeza hacia un lado, sin entenderlo en absoluto. Bueno, fue una grata sorpresa. No esperaba que las cosas salieran así cuando empezó a experimentar con el jutsu del dios del trueno volador, pero no le disgustó en absoluto el fracaso. No pudo evitar la enorme sonrisa que se dibujó en su rostro al contemplar a la descomunal y hermosa mujer que tenía frente a él. Debía de medir unos 2,5 metros. Sin embargo, a pesar de su tamaño, su cuerpo era increíble. Flexible y esbelta, con enormes pechos que asomaban por los lados de una túnica blanca sin mangas, y piernas largas y voluminosas, visibles incluso a través de la cama roja que le llegaba hasta los tobillos. Unos ojos ámbar brillantes, como gemas, lo miraban con incredulidad, su larga cabellera blanca recogida en una coleta que se desvanecía en agua marina en las puntas. Y eso sin contar los cuernos naranjas y rojos que tenía en la parte superior de la cabeza. Spoiler. Podría prescindir del cinturón de cuerda para el trasero. Me recuerda a esa tontería que usaba Pedomaru, reflexionó Daiki. Oye, como dije, ¿no sabes dónde estás, chico? La mujer corpulenta agitó las manos casi con pánico, luciendo repentinamente preocupada. Esto es Onigashima. Dijo, y al hacerlo, el tintineo de las gruesas esposas de cadena alrededor de sus muñecas atrajo su atención. ¿Por qué esta hermosa y enorme nena estaba encadenada? Nunca lo había oído. Daiki se encogió de hombros. No podía ver ningún chakra en ella, pero con sus sentidos altamente entrenados, podía sentir una presión que emanaba de ella. Esta chica era fuerte. No era tan fuerte como él, al menos eso podía notarlo, pero la presión que sentía sobre ella, la presión de su existencia, le recordaba un poco a Kakashi. Supongo que estoy en otro mundo, ¿eh? Se frotó la nuca. Bueno, ya lo imaginaba. Ya sabía por Isobu y su propia situación que era perfectamente posible viajar entre mundos y dimensiones como un demonio, y además estaba toda esa porquería del camino a la dimensión ninja. ¿No lo sabes? Parpadeó, echándose hacia atrás. Pero, ¿cómo llegaste aquí entonces? No eres de Wano,
Aquí, ¿por qué me sonó familiar? No, soy de Konoha, dijo Daiki encogiéndose de hombros, dejándolo de lado por un momento, hora de investigar y averiguar dónde estaba. Siempre podía irse y volver a casa cuando lo necesitara. ¿Y con qué frecuencia uno terminaba en un mundo completamente diferente? Soy Daiki, Yurei Daiki, encantado de conocerte, guapa. Precioso. Parpadeó y arqueó una ceja antes de negar con la cabeza. Soy Yamato y me convertiré en Kozuki Oden. Me alegro de conocerte, pero tienes que irte, no es seguro aquí para un niño como tú. ¿Qué? ¿Se convertirá en Kozuki Oden? Eso le dio una sensación muy parecida a la de Naruto, pues siempre decía que se convertiría en Hokage. Bueno, no es asunto suyo. Aún así, Kozuki, eso también le resultaba muy familiar junto a Wano. Algo le molestaba en la cabeza. Un placer conocerte, Yamato, se conformó con sonreírle, y no te preocupes, soy súper fuerte. A menos que se llamen Ashirama o Madara, soy imparable. Y eso mismo se estaba volviendo cada vez más debatido. Todo gracias a esa idiota serpiente. Después de todo, ahora tenía el Mangekyo Shinku Sharingan eterno gracias a que trajo a ese calvo raro para atacarlo. Sin mencionar que el propio Isobu casi había duplicado su fuerza gracias a su pequeño experimento de 8 colas que había intentado agregar a la ecuación para capturarlo. Orochimaru realmente dio los mejores regalos, el imbécil. No, no lo entiendes. Pareces fuerte para ser un niño, pero mi padre es un emperador del mar. Yamato agitó las manos. ¿Lo entiendes ahora? Kaido no es un hombre al que puedas vencer en una pelea. Tienes que salir de aquí. ¿Kaido? ¿Emperador del mar? Aquí. Kozuki. Mierda. Estoy en el mundo de One Piece. Rió Daiki a carcajadas. Mierda. ¿En serio? ¿Qué suerte tenía? Es absurdo, resopló Isobu. Sí, definitivamente. ¿Mundo? Yamato lo miró con extrañeza. El One Piece no es un mundo, es un tesoro. El tesoro de Gold de Rogers. No, no, no me refería a eso, Daiki la ignoró con un gesto mientras seguía riendo. ¿Cómo explicarlo? ¿Se suponía que era mejor ser directo? ¿Medias verdades y mentiras? Con su poder mental mejorado gracias al Shinkugan, rápidamente inventó una historia que encajara. Soy de otro mundo. Pero antes tenía un poder que me permitía ver otros mundos, principalmente centrados en personas específicas. A este lo llamo el mundo de One Piece, porque lo vi antes, y principalmente solo vi cosas sobre un tipo llamado Luffy que quería encontrar el One Piece y convertirse en el rey de los piratas. Lo interrumpió Yamato. ¿Y Luffy? ¿Te refieres a Monkey D. Luffy? De repente, se agachó, lo agarró por los hombros y lo sacudió de un lado a otro. No es que se quejara, hizo algo increíble con esos enormes pechos suyos. Sí, es él, un tipo gracioso, usa un sombrero de paja y tiene poderes de goma, respondió Daiki. Es increíble. Los hermosos ojos ámbar de Yamato brillaron y aplaudió con entusiasmo tras soltarlo. Eres de otro mundo, increíble. Ni siquiera Oden exploró un mundo diferente. ¿En serio, quién era ese tal Oden? ¿Y tenía alguna relación con ese suertudo Momo que consiguió una fruta del diablo de dragón y enterró la cara en las tetas de Nami y Robin? Se arrodilló, plantando las palmas firmemente sobre ellas, y lo miró fijamente a los ojos con ansia. Porque, a pesar de estar arrodillada, seguía a su altura. Dios mío, qué enorme era. ¿Cómo es tu mundo? ¿También hay piratas? ¿Una gran línea? ¿Qué tan grande es? Bueno, sí que hay piratas. De hecho, maté a uno hace poco y conseguí un buen conjunto de armas, pero no hay una gran línea ni nada parecido, rió Daiki. Qué curiosidad, ¿verdad? Sus ojos se posaron en sus muñecas esposadas, y una imagen se formó en su cabeza al comprender lo que estaba pasando. Para una chica que desprendía una presión similar a la de Kakashi, no podía quitarse las esposas. Debían de ser piedras marinas, lo que significaba que consumía una fruta del diablo. Mi mundo está gobernado por ninjas. Es un lugar bastante grande, para ser sincero, pero mi mundo es un poco más pequeño que este, si no recuerdo mal. Yamato exclamó. ¿Entonces eres un ninja? Sonrió. También hay ninjas aquí en Wano. Me pregunto cómo se comparan. Soy más fuerte, le aseguró Daiki con naturalidad. Después de todo, por lo que había visto de este mundo. Había visto a Luffy llegar a Dressrosa y luchar contra Doflamingo. Así que sabía perfectamente lo fuerte que era un Yonkou, y los almirantes. Y no estaba preocupado. Kizaru, Akainu, Aokiji, Barba Blanca. No estaban a su nivel. Eso fue una pena.
Le vendría bien una buena pelea. Veo que estás muy seguro de eso. Rió Yamato. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Bueno, ¿cómo se comparan con Barba Blanca? Sonrió Daiki con suficiencia. Porque, te lo aseguro, soy más fuerte que Barba Blanca. Lo vi luchar antes en mis visiones de otros mundos, y lo sé con certeza. ¿Eh? Yamato parpadeó, mirándolo de arriba abajo. Ni hablar. Tienes como 15 o 16 años. Barba Blanca estaba al mismo nivel que mi padre, un gorila vaca. 14, la corrigió con una sonrisa, riendo mientras ella lo miraba con incredulidad. ¿Ves este sombrero? Señaló con el pulgar el sombrero de Hokage en su cuello. ¿Sí? Yamato inclinó la cabeza, confundida. Este sombrero solo se entrega a quienes ostentan el título de Hokage, le dijo. Significa que soy el Hokage, el líder de la aldea oculta en las hojas. Comando un ejército de más de 40.000 ninjas. Y solo los más fuertes pueden convertirse en Hokage. Parpadeó y sonrió ampliamente. ¡Guau! Es increíble. Volvió a aplaudir, esta vez aplaudiéndolo. No sabía que fueras una persona tan poderosa. Pero espera, si eres el líder de un lugar así, ¿por qué estás aquí? Estaba probando una técnica y la arruiné sin querer y me teletransporté aquí. Daiki se encogió de hombros y activó una de sus técnicas más nuevas. El aire se deformó y giró alrededor de su cuerpo, antes de desvanecerse, mientras aparecía en otra distorsión al final de la habitación, apoyado en la pared con los brazos cruzados. ¿Ves? ¿Así? Puedo volver a mi mundo cuando quiera. De hecho, iba a volver directamente hasta que te vi, me pareció guapísima y decidí quedarme a hablar contigo. Vaya. ¿Esa es tu habilidad de la fruta del diablo? Exclamó Yamato. Espera, es la segunda vez que me llamas guapísima. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué? No hablaba en serio, ¿verdad? ¿Porque eres realmente bonita? Respondió Daiki. Oh. Parpadeó y se rió, ruborizándose un poco. Pues gracias. Tú también te ves genial. Espera, ¿nadie te ha dicho nunca que eres hermosa? Daiki se quedó boquiabierto. No, se encogió de hombros Yamato, sin dejar de reír, ¿quién lo haría? De todas formas, apenas veo a nadie con quien pasar el rato, solo he tenido un amigo. Además, mi padre probablemente mataría a cualquiera que intentara estar conmigo. ¡Qué imbécil!, soltó Daiki. Lo máximo que vio de Kaido fue una enorme figura sombría, y luego su aterrizaje forzoso tras caer de una isla en el cielo, y eso fue todo. Eso, y que sabía que estaba obsesionado con las frutas del diablo Zoan. Lo que significaba que probablemente tenía una muy poderosa, apostaba a que era algún tipo de dragón, behemoth o algo así, y tendría sentido que Yamato también tuviera una. Realmente lo es, dejó de reír, haciendo una mueca, le patearía el trasero si pudiera y liberaría a Wano de su tiranía, pero es demasiado fuerte. ¿Y entonces gobernaba Wano como un tirano? Y si no recordaba mal, ¿no mató a la familia de Momo o algo así? ¿Y Momo era el heredero de Wano? Bueno, esto le presentaba una oportunidad. Ya que estaba aquí, antes de volver al aburrido papeleo y a liderar su aldea de ninjas superpoderosos, quería conseguir algunas frutas del diablo. Quería ver cómo funcionarían con su sello de usurpación de linaje. Y quería aprender Haki, e incluso el Rokushiki. Además, impresionar a esta preciosa liebre blanca le parecía divertido. Además, incluso podría conseguir una buena pelea con Kaido. Bueno, entonces Daiki se acercó, sonriéndole emocionada. Hacemos mucho trabajo de mercenarios en casa para cualquiera que esté dispuesto a pagar, y he estado deseando aceptar una misión, ha pasado mucho tiempo. Con gusto aceptaré el trabajo de patearle el trasero a Kaido por ti y salvar este lugar de Wano si quieres. Yamato se encogió de hombros, sorprendido por su oferta. Qué natural lo dijiste. Eso ya es impresionante. Ella negó con la cabeza, sin embargo, no es que pueda pedirte que hagas eso, suspiró Yamato y levantó las manos, sacudiendo las muñecas de sus esposas, no tengo nada con qué pagarte. Estoy abierto a negociar, rió Daiki y se sentó frente a ella con las piernas cruzadas, ¿conoces a Aki? Ajá, ¿por qué? Preguntó Yamato. Tengo una habilidad que me permite leer la mente, se limitó a decir Daiki sin más, sin molestarse en entrar en detalles. Como no soy de este mundo, nunca he aprendido a usar el Haki. Quiero ver cómo se usa a partir de tus recuerdos. Digamos que, y si me dejas salir contigo después de que todo esto termine, consideraré ese pago suficiente por derrotar a Kaido por ti.
Bueno, no tengo ningún problema con que aprendas aquí de mí, así dijo Yamato, sorprendentemente indiferente y sin importarle que le diera acceso a su mente. Pero, ¿una cita? ¿Como una salida romántica? Leí que Oden se llevó a su esposa a unas cuantas. Vaya, ahora empezaba a sentirse un poco mal. Ella sí que estaba protegida, ¿eh? Sí, porque como dije, eres guapísima, dijo Daiki encogiéndose de hombros. Y pareces una mujer increíble, añadió, y a su pesar, su mirada se desvió hacia esos enormes pechos. Tenía mucho busto y eran proporcionales a su figura, lo que significaba que eran incluso más grandes que los de Tsunade. Dios, ¿qué se sentiría dormir con la cabeza entre esas? Y yo que no duermo mucho. Yamato notó hacia dónde se dirigían sus ojos y parpadeó, antes de golpear su puño con la otra palma. Ah. Dijo, con la comprensión brillando en sus ojos, ¿quieres convertirme en tu mujer y tener sexo conmigo? Ya veo. Y bueno, aparentemente no estamos tan protegidos entonces. ¿Sí? Respondió Daiki, un poco inseguro de cómo lo había soltado. Y bueno, no era que le importara. Ya estaba comprometido con Meiterun y salía con Tenten, y Sakura, y Hinata. Y se estaba tirando a sus dos criadas. Y tuvo a Anko como su llamado de botín que no podía tener suficiente de él. Ya veo, asintió Yamato con sabiduría. Supongo que, como dijo Oden en su cuaderno de bitácora, los hombres fuertes tienen un fuerte apetito por las mujeres. Igual que los piratas de Roger. Si eso es lo que quieres, me parece bien, Daiki-kun, bueno, lo estaría, pero como puedes ver, no puedo irme de aquí. Levantó las manos y tintineó sus brazos esposados. Estas son piedras de mar, y aunque no estoy seguro de creerle o no, mi padre afirma que si alguna vez salgo de esta isla, explotarán y me matarán. Yamato le dedicó una mueca. Así que verás, aunque estaría feliz de aceptar, Daiki la interrumpió extendiendo la mano, agarrando las esposas y guardándolas dentro de su sello de fuerza dimensional, y uniendo sus dedos con los de ella, y usando eso para jalar a la mujer mucho más alta hacia su regazo. Entonces, ¿feliz de convertirte en mi mujer? Él le sonrió. ¿Eh? Yamato parpadeó. Tan fácil. Aquí fue sorprendentemente sencillo. Comparado con muchos de los jutsus que conocía, era increíblemente simple. No era muy diferente de la mejora de chakra para el Haki de armamento, la intención asesina para el Haki del conquistador, e incluso el entrenamiento que recibió con el clan camaleón para mejorar sus sentidos le recordaba bastante al Haki. Excepto que todo estaba alimentado por la creencia en ti mismo y en la voluntad, la creencia abrumadora de que nadie te podía sorprender, que podías sentir cualquier cosa, que no te golpearían, que ganarías, que no te podrían detener, que eras más grande y más. Fue el propio Kaido quien inculcó el Haki en Yamato. Lo más extraño, sin embargo, era que Hidaiki ya había hecho todo eso consigo mismo. Y, sin embargo, nunca antes había usado el Haki. Y aún así, Daiki bajó la mirada hacia su puño ennegrecido. ¡Guau, qué rápido lo conseguiste! Yamato gritó y aplaudió. A mí me llevó años aprender a usar el endurecimiento de armamento y a ti no te han pasado ni 2 horas. De hecho, había pasado poco más de 1 hora. Bueno, para ser justos con Yamato, técnicamente, llevaba 700 horas entrenando, considerando que tenía 700 clones de sombra en su dimensión personal trabajando arduamente. Así que más bien 1 mes. Bueno, parecía que había una energía pasiva en este mundo que alimentaba el Haki. Esa era la única explicación. Y al venir aquí, había entrado en su cuerpo, permitiéndole usar el Haki. No es tan diferente de otras habilidades que he aprendido, le aseguró, sacudiendo el brazo y dejando que el color del armamento se desvaneciera. Además, tienes mucho conocimiento en eso, solo estoy copiando a alguien que ya es increíble en eso como tú. Ja 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 ja. Yamato le dio una palmada en la rodilla antes de rodearle los hombros con el brazo, ocultando su rostro con sus enormes pechos. Me harás sonrojar, Daiki-kun. Es increíble de cualquier manera. Nunca había oído hablar de nadie capaz de usar el Haki tan rápido. Con razón estás tan segura de que puedes vencer a mi padre, una vaca gorila. Mierda, estaban suaves, no podía esperar a divertirse de verdad con ella, eres algo único. Yamato asintió con orgullo, soltándolo. Tú también, le dijo con sinceridad, frotándose la nuca. En serio, has desafiado a tu padre desde pequeña. Me impresiona tu fuerza de voluntad. Si no te hubiera querido antes, después de ver tus recuerdos y todo lo que has pasado, sin duda lo haría después de esto. En serio. Era increíble. Hambrienta, golpeada, atormentada. Su infancia fue un infierno.
Aislada, solitaria, maltratada por un padre despiadado e indiferente que solo se preocupaba por moldearla a su imagen. Era pura rebeldía y voluntad hecha realidad. Cuanto más la veía en sus recuerdos, más impresionado estaba. Y cuanto más veía a Kaido y lo que le había hecho. No solo a ella, sino también a la gente de Wano, y más, una furia creciente se apoderó de él. Daiki no era un buen tipo. Había matado a miles de personas con una sonrisa en el rostro. Había saqueado tumbas. Había escupido a la muerte misma y esclavizado las almas inmortales de sus enemigos. Pero la mierda que Kaido le había hecho pasar a Wano era suficiente para repugnarlo hasta la médula. Las mejillas de Yamato se sonrojaron y miró hacia otro lado, juntando sus dedos índice. No necesitas felicitarme ni adorarme, ya acepté ser tu mujer, rió casi nerviosa. Era una dicotomía increíble, para nada avergonzada de convertirse en su mujer ni de que él quisiera acostarse con ella. Pero, elogios sinceros como esos, elogios sinceros, nunca los había sentido. Y era débil ante ello. No es que estuviera mintiendo en absoluto, hablaba completamente en serio. Y mi mujer es increíble, decidió Daiki para aliviar su vergüenza, con un poco de audacia y casualmente se acercó y palmeó una de sus enormes y jugosas nalgas a través de su cama. Si no tuviera que patearle el trasero a tu papá, te mostraría cuánto aquí y ahora. Funcionó mientras se reía, habrá muchas ocasiones para romper con algunas camas juntos, Daiki-kun. Sonrió, aunque sus mejillas todavía estaban un poco sonrojadas. Tengo la sensación de que me harás pasar por bastantes, pero primero tenemos que encargarnos de esa estúpida vaca gorila. Bueno, cuanto antes lo hicieran, antes podría dejar la forma del trasero de Yamato en un colchón, o en el suelo, o en la pared. O en una roca. Él no era exigente. Los recuerdos de Yamato también fueron una fuente de información para él con respecto a los piratas bestia. ¿Quiénes eran los mejores miembros, su fuerza, sus habilidades? Incluso había uno llamado ¿Quién es quién?, un exmiembro del CP9. ¿Quién conocía el Rokushiki? Es por eso que, justo cuando salieron de la habitación de Yamato y de la aislada torre de una casa para ir a buscar a Kaido, él formó un sello manual familiar y, en una nube de humo, aparecieron 3 clones de sombra. Y luego desaparecieron a gran velocidad, cada uno con su propio objetivo. «Oh, ¿ese es uno de tus ninjutsu del que me hablaste?», exclamó Yamato con entusiasmo. «¿Incluso puedes hacer clones?» «Y un montón de cosas más», sonrió Daiki. «Conozco más de 100 ninjutsu diferentes. Mejora de fuerza, control de los elementos, teletransportación, curación, mejora de velocidad y un montón de cosas más. Te las mostraré todas cuando tengamos tiempo». «Te tomo la palabra», rió Yamato, «¿y estás diciendo que nuestros hijos también heredarán estas habilidades?». Parpadeó ante la franqueza antes de encogerse de hombros. «Bueno, el potencial dependerá de sus propios esfuerzos aprender estas cosas, si quieren», respondió. «Sin embargo, heredarán mis ojos y algunas otras cosas exclusivas de mi linaje». «Oh, ¿no esperas que nuestros hijos sigan tus pasos como guerreros?». Yamato parecía muy interesado en el tema. «¿En serio?». Daiki estaba sinceramente confundido y se encogió de hombros. «Supongo que preferiría que lo hicieran. Porque entrenar y fortalecerse es increíble, y cuanto más fuertes sean, menos amenazas habrá para ellos. Pero si no quieren, no necesitan hacerlo». Sin embargo, Yamato pareció complacido y asintió. «Entonces serás un buen padre». «Bueno. Por un tiempo, estoy muy lejos de estar listo para tener hijos», le dijo Daiki, desestimando rápidamente su cumplido. Solo tenía 14 años. «Hay todo un mundo ahí fuera que podemos ver primero». 2, en realidad, ya que puedo teletransportarme entre aquí y mi mundo, y podemos explorarlos a nuestro antojo. Bueno, cuando no estaba ocupado siendo Hokage y haciendo de Hokage para todos y en todas partes. Yamato se animó y preguntó emocionada. «¿Me llevarás contigo?». «¿Qué te hizo pensar que no lo haría?». Daiki la miró de forma extraña. «Nada, nada, solo estoy emocionadísima y de verdad que tuve muchísima suerte de que cayeras precisamente en mi habitación». Yamato soltó una risita, antes de sorprenderlo, agarrándolo por las axilas como a un niño, levantándolo y besándolo en los labios. Lo cual él devolvió de inmediato. Sorprendido, pero muy feliz. Y sin embargo, él prometió conquistar a esta hermosa y gigante mujer sin importar lo extraño que pareciera. El clon de Sombra Daiki, asesino de una reina, en realidad quedó terriblemente decepcionado cuando persiguió a la mano izquierda de Kaido, la científica reina. El hombre no notó nada cuando Daiki entró en sus aposentos.
Las marcas de su sello estelar celestial se extendían por su cuerpo, y sus brazos brillaban negros gracias al haki de armamento. Y en un instante de velocidad, se movió, y un rayo crepitó alrededor de su puño mientras atacaba. Y le lanzó su primer golpe directo al enorme corazón. ¿Qué? Quinn se puso rígida, haciendo gárgaras. Pero el gordo cabrón solo logró girar ligeramente su flácido cuello antes de desplomarse con un golpe atronador. Muerto. ¿Por qué me tocó este fracasado? Suspiró el clon de sombra con fastidio. ¿En serio, una fruta del diablo brachiosaurio? Observó el cuerpo, observando cómo una energía verde lima se extendía por todo su cuerpo, convergiendo en la boca del estómago. Algo que el original notó al quitarle las esposas de piedra marina a Yamato fue que, una vez que desaparecieron, pudo ver una energía dentro de ella. Lo único que pudo asumir fue su fruta del diablo. De pie sobre la espalda del monstruo gordo y muerto, Daiki esperó a que toda la energía se condensara. Y observó cómo empezaba a elevarse y salir de su cuerpo. Golpeó con la palma de la mano el punto por donde escapaba la energía, Fuin. Dijo, sellos negros se enroscaron en espiral desde donde su palma se encontró con el cuerpo de Quinn, antes de deslizarse dentro de su cuerpo como si no fuera físico y envolver la energía en cadenas kanji negras como la tinta. Luego retiró la mano unos momentos después, y una escama verde lima como una fruta con forma de piña se formó, deslizándose fuera del cuerpo de Quinn. Me lo imaginé, reflexionó. Las frutas estaban llenas de energía. Diferentes, sí, pero algo similares a los Biju, aunque a una escala mucho menor. Así que, si podía sellar un Biju o robarle un contrato a uno con un sello de contrato, teorizó que podría hacer lo mismo con una fruta del diablo. El clon se quedó mirando la fruta del diablo en su mano, antes de sellarla con su sello de fuerza dimensional y decir, joder, esto fue demasiado fácil. Voy a matar a esa chica, María, también. ¿Quién carajo eres tú, Punk? Sin embargo, el clon de sombra del cazador de tigres Daiki se divirtió terriblemente mientras entraba al horrible burdel de quién es quién, lleno hasta el borde con sus subordinados, todos usando esa tonta máscara de cuernos rojos como esta. Que te jodan, ese es quién. Daiki sonrió con suficiencia al ver la enorme y reclinada forma transformada de quién es quién en su antigua forma de fruta del diablo Zoan, un tigre dientes de sable. Y le hizo una seña obscena. Sus subordinados estallaron de rabia, pero quién es quien se rió burlonamente de él. Tienes agallas, chaval, unas agallas más grandes que tu cerebro, al menos. El enorme hombre tigre se puso de pie a gatas, estirándose. Ya te entiendo, supongo que eres un recluta nuevo. Y estás buscando pelea para quitarme mi rango si me ganas, ¿verdad? Lo respeto, aún así te voy a arrancar la garganta, ya me aburro. Daiki sonrió con suficiencia, y sus ojos brillaron mientras desataba su recién adquirido haki del conquistador, junto con su instinto asesino. La habitación tembló cuando una ola de fuerza oscura y crepitantes rayos negros surgieron de él, inundando a todos en la habitación. Y dejando caer todos y cada uno de ellos al suelo, echando espuma por la boca. Todos menos quién es quién, el enorme hombre tigre apretó los dientes mientras retrocedía, agachándose para soportar la oleada pura de instinto asesino conquistador. ¡Qué aquí tan absurdo! ¿Cómo tienes aquí de conquistador? Tembló. ¿Y, por qué es tan denso y aterrador? Ni siquiera, Kaido puede hacer esto. Un rayo brilló alrededor del cuerpo de Daiki, quien se movió. En un abrir y cerrar de ojos, estaba detrás de quién es quién, con tatuajes negros como rayos por todo el cuerpo. Agarró al enorme hombre tigre por el cuello, lo levantó y permitió que el rayo de su chakra se extendiera sobre él. ¿Quién es quién? Gritó de agonía mientras era electrocutado, solo para ser cortado con una mordaza mientras la mano libre de Daiki, en forma de puño, brillaba con haki de armamento, antes de estrellarla contra la columna vertebral del hombre y desatar su primera técnica original y amplificada, junto con cierto jutsu de relámpago, puño de onda de choque de oscuridad. El Equiter. Dos ondas de choque de fuerza, una de luz y otra de oscuridad, pulverizaron sus entrañas al mismo tiempo que un rayo de fuerza eléctrica las seguía a ambas, atravesando su cuerpo. ¿Quién es quien se quedó inerte, con el cuerpo humeando y sangre goteando de sus fauces, antes de que su cuerpo comenzara a revertirse lentamente, encogiéndose hasta que un hombre de cabello rosado colgaba de su cuello? Ahora bien. Daiki giró al hombre y, con la mirada, escudriñó su mente, desgarrándola y encontrando todo lo interesante. Se centró específicamente en su formación como miembro del CP9. Encontró todo eso y mucho más. Tampoco fue tan delicado como con Yamato, sin importarle el daño.
Así que terminó en 10 segundos. El hombre comenzó a temblar, a tener espasmos y a babear en el agarre de Daiki, mientras su cerebro se le escapaba por los oídos. Daiki parpadeó mientras salía de la mente del hombre, dejándolo caer al suelo. Zoan mítico, modo humano. Dios Sol Nika, ¿eh? Levantó una ceja, antes de reír. Bueno, eso sí que fue interesante. Parecía que la Gomu Gomu no Mi no era tan simple después de todo. Tendría que investigarlo algún día. Sobre todo el aparente interés que Gorosei y el gobierno mundial tenían en esa fruta, cuán venerada era la Nika original, o era Joy Boy. Pensamientos para después. Creó un clon de sombra antes de disiparlo, permitiendo que los recuerdos del entrenamiento de Rokusiki se transfirieran al original y a todos los demás clones que entrenaban en su dimensión personal. El clon que mataría a un rey sintió que sus cejas se levantaban con interés cuando su objetivo se detuvo en medio de un vasto pasillo. Ya llevaba unos segundos siguiéndolo. ¿Crees que puedes esconderte de mí?, preguntó King, mientras el hombre del casco se burlaba mientras se cruzaba de brazos. Daiki descendió de las vigas, saliendo de las sombras. Un tanto sorprendido e impresionado, dijo: «Tienes unos sentidos increíbles. ¿No era solo puro instinto?». Después de todo, había sido casi completamente indetectable gracias al Shinkugan, y ni siquiera podía ser escuchado gracias al puño silencioso. Pero en lugar de mirar al enorme hombre a los ojos, sus propios ojos estaban fijos en las enormes alas de plumas negras que tenía sobre la espalda. «Lunarian, ¿eh?», pensó, disimulando una sonrisa. Había aprendido algo muy interesante de los recuerdos de Yamato sobre este tipo. Al parecer, pertenecía a una raza casi extinta, que no solo tenía esas alas, sino control sobre la llama. Una llama que, al activarse, los hacía increíblemente resistentes al daño físico, ya fuera cortante, perforante o contundente. Y, si alguna vez la apagaban, aumentaría enormemente su velocidad a cambio de desactivar esa resistencia física. Y para su suerte, el linaje estaba representado en un par de alas de plumas negras como las de un ángel caído. «¿Quién eres?», preguntó Kim con calma, ignorando sus elogios. «Nunca te había visto. No eres parte de nuestra tripulación». «No, no lo soy». Daiki sonrió, activando el sello estelar celestial y juntó las manos, que brillaron negras con haki de armamento. Luego, respiró hondo. Y una enorme y poderosa aura verde explotó desde su cuerpo cuando activó el método de respiración de los 7 cielos. Y se movió. Kim ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que el puño de Daiki se hundiera en su estómago, y el hombre enorme se cerrara sobre él. Pero Daiki no había terminado. Le dio una patada en la pierna al hombre enorme, pisoteándole la rodilla, antes de desatar una furiosa descarga de una docena de puñetazos en un abrir y cerrar de ojos, cada uno tan fuerte como para convertir a un jonin en un aderezo para ensaladas. «Oh». Daiki tarareó, retrocediendo y observando cómo Kim caía de rodillas con un silbido, agarrándose el estómago. «Me rompiste las costillas tan fácilmente», gruñó Kim. «Es fácil decirlo», rió Daiki, «amigo, no tienes idea de la fuerza con la que te acabo de golpear, y solo tienes unas pocas costillas rotas. Tu resistencia al daño es increíble. Y definitivamente vale la pena tomarlo. Tendré que ponerme serio contigo ahora mismo», gruñó Kim y se puso de pie, con la mano en la mano, dirigiéndose a la espada que llevaba envainada a un lado. «No tengo ni idea de quién eres ni de cuál es tu propósito aquí, pero elegiste a la tripulación equivocada para meterte con». Nunca terminó. Después de todo, nunca se dio cuenta de que el clon que había hecho y que todavía estaba escondido en las vigas descendió silenciosamente y con un solo sello de mano. «Jutsu de prisión de agua», dijo el clon de un clon con una sonrisa, mientras una enorme esfera de agua se arremolinaba alrededor del lunariano. Y su cuerpo quedó flácido. «Las frutas del diablo tienen una debilidad terrible, ¿eh?», rió Daiki, antes de saltar hacia adelante y directo a la prisión de agua, abrazando al hombre y comenzando a estrangularlo bajo el agua. Donde no pudo defenderse en absoluto debido a lo debilitado que estaba gracias a su fruta del diablo. Y, después de todo, podía respirar bajo el agua. El rey ni siquiera podía forcejear. Solo pudo estrangularse lentamente, ahogarse y morir. Tras unos minutos más, su clon soltó el jutsu y la prisión de agua se esparció por todo el pasillo. Daiki observó el cuerpo del rey, boca abajo en el suelo, antes de pisotear la espalda del cadáver. Y luego, agarrándolo y arrancándole las alas, dijo alegremente: «Yoink». Antes de patear el cuerpo y arrodillarse sobre él, le arrancó la máscara, mostrando a un hombre sorprendentemente atractivo debajo.
Por suerte, la mente permaneció activa incluso en la muerte por un rato, tiempo más que suficiente para que pudiera reflexionar sobre sus recuerdos. «Hoy voy otra vez, ¿eh?», reflexionó mientras se apartaba unos segundos después, aprendiendo todo lo que necesitaba saber sobre Kim, su linaje, su pasado, y el hecho de que incluso Kaido estaba fascinado por este chico Hoigoi. Bueno, da igual. Daiki golpeó con la palma de la mano el estómago del hombre. Fuin. Él también tomaría esta fruta del diablo. Mientras tanto, los Daiki y Yamato originales se acercaron a Kaido. A este le sorprendió un poco que nadie intentara detenerlos. Por otra parte, la mayoría de ellos estaban realmente aterrorizados de que Yamato se pusiera furioso, por lo que probablemente decidieron dejarla en manos de Kaido. Lo encontraron sentado en un enorme trono de piedra, en una habitación oscura, bebiendo sake de la copa de sake más grande que Daiki había visto jamás. Caramba, es enorme. Daiki tuvo que silbar. Una cosa era verlo en el recuerdo o a través de una pantalla, pero en persona. Maldita sea, no es de extrañar que la mayoría de la gente le tuviera miedo. Kaido era enorme. Los miró al entrar, con las mejillas ruborizadas por la borrachera. Recorrió con la mirada a Daiki, antes de ignorarlo por completo y mirar a Yamato. Bueno, esto es nuevo. ¿Ya has vuelto arrastrándote después de la paliza? Kaido le sonrió con suficiencia, superando incluso a Yamato. Wororororo. ¿Por fin has recobrado el sentido común, Yamato? Como si fueras una estúpida y fea gorila vaca. Se burló Yamato, antes de sonreírle con suficiencia y levantar los brazos. Sus brazos completamente desnudos. Kaido la miró, parpadeando lentamente. Tardó unos instantes en abrir los ojos de par en par, sorprendido. ¿Dónde están tus esposas?, preguntó. Apretó la mano alrededor de la copa de sake mientras gruñía, y el vaso se rompió en sus manos. Se fueron, a donde deberían haber ido hace siglos. Yamato rió, no dejaré que me digas qué hacer, viejo de mierda. ¿Crees que solo porque se han ido, puedes hacer lo que quieras? Kaido resopló, no eres lo suficientemente fuerte como para presumir de esa manera. Tal vez no lo sea, pero Yamato continuó riéndose y lo señaló, pero sí lo es. Por un momento, Kaido pareció completamente confundido mientras se giraba para mirar a Daiki. ¿Quién diablos es este mocoso?, se burló. Soy tu nuevo yerno, le sonrió Daiki, un placer conocerte, viejo de mierda. ¿Qué?, preguntó Kaido con seriedad, entrecerrándole los ojos. Te lo explicaré. La sonrisa de Daiki se ensanchó, agarró el brazo de Yamato y la atrajo hacia sí para besarla con fuerza, mientras con la otra mano le agarraba el trasero. Y se besó furiosamente con la hija de Kaido, justo delante de él. La mandíbula de Kaido cayó en total incredulidad, que inmediatamente fue reemplazada por una rabia cegadora. Tú. Gruñó, el haki del conquistador explotó a su alrededor, toda la enorme estructura del edificio en el que estaban comenzó a temblar. Daiki se apartó de Yamato, quien se rió mirando a su padre. Jajaja. ¿Qué te pareció ese viejo? Así es, ahora soy su mujer y no puedes hacer nada al respecto. ¿Qué? Rugió Kaido, poniéndose de pie de un salto, pisoteando tan fuerte que hizo un cráter en el suelo. Me estoy tirando a tu hija, le sonrió Daiki con sorna. ¿Eso te molesta? A ver si intentas hacer algo. Ven a por mí, hermano, se burló. Eso funcionó. Kaido se inclinó hacia un lado de su enorme trono de piedra y agarró su enorme kambato con puñas. Y explotó hacia adelante en una velocidad vertiginosa que arrasó el suelo. El haki del conquistador se deformó alrededor del kambato mientras este descendía un instante después hacia la cabeza de Daiki. Y destruyó toda la habitación de un solo golpe. Y aún así, no alcanzó a Daiki, que estaba de pie sobre dicho kambato, sosteniendo el Yamato, mucho más alto, al estilo nupcial. Un poco lento, viejo, se burló Daiki, pateando rápidamente la parte superior de la cabeza del hombre mientras la habitación se desmoronaba a su alrededor. Saltó, activando el misterioso método del pavo real y atravesando el techo de la habitación, volando hacia arriba y atravesando la siguiente habitación y el techo, y luego la siguiente, y luego la siguiente. Hasta que un momento después, llegó a lo más alto de la enorme estructura allá afuera, bajo la luz de la luna, y bajó a Yamato. ¿Qué temperamento tiene?, bromeó Daiki. Lo sé, ¿verdad? Yamato rió divertido. Dejó que su sello estelar celestial se activara, y el tatuaje del rayo negro se extendió por su cuerpo. Justo a tiempo para que Kaido saltara al tejado, a pocos metros de distancia. Voy a beberte la médula de los huesos, pequeño bastardo. Rugió como un dragón. Literalmente.
Había cambiado de forma, su cuerpo estaba cubierto de escamas azules, cuernos creciendo de su cabeza y una cola enorme se formó en su parte trasera. La forma híbrida de su fruta del diablo. El mítico Zoan, fruta pez pez. Modelo. Dragón azul. Todo lo cual había aprendido gracias a los recuerdos de Yamato. Voy a meter mi pene en la boca de tu hija. Daiki le mostró el pulgar hacia arriba. Y mi vagina. Añadió alegremente Yamato. Con un rugido de furia, Kaido, mucho más rápido que antes, se lanzó hacia adelante. Su velocidad ahora era como la de la noche y el día. Antes, era más lento que Kakashi. ¿Ahora? Ahora es más rápido que Orochimaru. Incluso más rápido que el propio Daiki. En su forma base. Una onda de choque atronadora estalló cuando el golpe se detuvo en seco, las brillantes formas vestidas de haki negro de las Kiba Blades aparecieron ante Daiki en el aire, una extensión de su voluntad. Y también marcado con la marca de la habilidad que había obtenido del Mangekyo que había tomado de ese bastardo calvo y combinado con sus propios ojos, para obtener el eterno Mangekyo Shinku Sharingan. Espadas flotantes. Gruñó Kaido. ¿Cómo es que usan armamento? Que te jodan, así es. Daiki se lanzó hacia adelante a toda velocidad, enterrando su puño en el estómago de Kaido y enviándolo hacia atrás. Sus ojos se abrieron ligeramente con sorpresa. Daiki se movió, alcanzándolo, y Kaido golpeó su cola contra el suelo, deteniendo su vuelo de regreso y lanzó un golpe con su arma, solo para que una de las hojas que iba zumbando en el aire como una sierra mecánica revestida de relámpagos apareciera y la bloqueara, mientras que la segunda se desvió y cortó su cola, cortándola debajo de él. No causó ningún daño. Kaido seguro que era duradero. Sin embargo, esto lo dejó fuera de equilibrio cuando Daiki agarró al enorme hombre por la pierna, lo levantó y lo estrelló de cara contra el suelo con suficiente fuerza para crear un cráter de 15 metros de ancho. Antes de asestarle una patada con hacha en la columna que la dobló. ¿Crees que puedes hacerme daño con estas pequeñas picaduras de pulgas? Kaido rugió y se puso de pie de golpe. Trueno Bagua. Gruñó, girando como un tornado y relámpagos surgieron alrededor de su ar. Sonido metálico. Se encontró con una de las espadas Kiba cuando Daiki la reemplazó. Déjame esforzarme un poco más entonces. Sonrió desde el otro lado de Kaido, asestando un golpe con la palma en la parte inferior del estómago a un lado, con los brazos brillando de negro con haki de armamento, palma de la fuerza de la oscuridad. Gritó, golpeando las ondas de choque duales mejoradas por su haki en él. Kaido se atragantó, doblándose, con sangre brotando de sus labios, jadeó, pero nunca terminó cuando Daiki irrumpió, golpeando su pie sobre su rodilla después de un salto, y empujándose hacia otro para agarrar los cuernos de Kaido y darle un golpe de rodilla directo a la cara del hombre. Él lo dejó ir, y Kaido salió disparado como una bala de cañón, atravesando una enorme meseta rocosa de más de 30 metros de altura y quedando enterrado entre los escombros. La durabilidad de tu piel no sirve de mucho cuando las ondas de choque pueden atravesar al anciano, gritó Daiki hacia el montón de escombros mientras aterrizaba de pie, con las espadas que iba flotando perezosamente en el aire a su lado. Deberías tener mucho cuidado con eso. Eres duro como el demonio, pero estás lleno de vulnerabilidades. Eso ni siquiera era mentira. Además de velocidad, Kaido lo superaba con creces en fuerza y resistencia. Pero estaba tan lleno de oportunidades, que incluso sin aplicarle toda su fuerza, Daiki prácticamente podía bailar a su alrededor. Debo decir que estoy bastante decepcionado ahora mismo, pensé que serías más duro que esto, reflexionó en voz alta, bueno, enterraré mi decepción en las suaves tetas de tu hija, no, espera, esa es mi cara. Los escombros explotaron. Literalmente, una gigantesca bestia serpentina de escamas azules se elevó por los aires. Y Kaido, en su forma Zoan, un dragón titánico, lo miró fijamente desde arriba. Me hiciste daño, dijo el enorme dragón, casi con asombro. No fue tan difícil. Daiki cruzó los brazos, con aspecto aburrido, aunque por dentro se maravillaba del tamaño de Kaido. Podría incluso superar a Isoru. Uororororororororo. Kaido rió con fuerza, y el aire resonó con sus risas. No tengo ni idea de quién eres, muchacho, ni de dónde vienes. Pero lo admito. Eres increíble. Presumías de no haber usado toda tu fuerza, ¿verdad? Muéstrame más. Oblígame, le sonrió Daiki con arrogancia, todo lo que has hecho es crecer y convertirte en un blanco más fácil. No me impresionas, grandullón. Y veo que te encanta bromear, resopló el enorme dragón, antes de sonreír ampliamente, ¿podría ser que seas Joy Boy? ¿No era broma?
Daiki se encogió de hombros. ¿De verdad que voy a follar con tu hija? De verdad, me muero de ganas de tenerla en mi cama, tiene un cuerpo increíble. Me muero de ganas de agarrarla por esos cuernos y usarlos como manubrio, si me entiendes, viejo. Exploración de aliento. Un titánico rayo canónico de puro calor surgió de las fauces del enorme dragón. Contenía suficiente poder como para aniquilar una montaña entera, como Daiki conocía de los recuerdos de Yamato. Definitivamente no era algo con lo que quisiera que le golpearan. Eso lo mataría instantáneamente fuera de su forma Susanoo o Biju. No es que se transformara, ni que necesitara esquivar, la verdad. Daiki levantó la palma de la mano y declaró: método de sellado de fuego. Fuin. Y el titánico rayo de calor, tan masivo que eclipsaría un edificio de 5 pisos en altura y anchura, desapareció en la palma de su mano, fuera de la vista. Como si nunca hubiera estado allí. ¿Qué? Kaido lo miró con incredulidad. Toma, puedes tener esto de vuelta, este no es el tipo de regalo de bodas que me interesa, resopló Daiki. Fuin. Libéralo. El rayo titánico de calor estalló desde su palma y los ojos de Kaido se abrieron aún más cuando su propio ataque lo golpeó y estalló en una explosión masiva que sacudió toda la isla e iluminó el cielo nocturno por kilómetros y kilómetros. Daiki observó cómo la forma titánica y dracónica de Kaido se desplomaba entre el humo y las llamas, y se estrellaba contra el suelo con un estruendo atronador. Para crédito absoluto de la bestia de un hombre, él simplemente gimió y su forma serpentina emergió del cráter, mirándolo fijamente. Nunca he visto a nadie pelear como tú, gruñó. Solo he conocido a un tipo más resistente que tú. Daiki se encogió de hombros. Sin contar al Biju. Pero al final, esto fue decepcionante. Confiaba demasiado en su resistencia. Bien, entonces. Veamos cómo manejas esto entonces. Daiki apretó los puños y activó su chakra de relámpago. A toda velocidad, estaba frente a Kaido antes de que pudiera hacer nada, con el chakra concentrado alrededor de su mano y apuntando con 2 dedos. Estilo relámpago. Falsa oscuridad. Una enorme lanza de relámpago brotó de sus dedos, y Kaido, probablemente sintiendo el peligro por primera vez, rugió y desató otra enorme explosión de llamas a quemarropa tratando de defenderse. Solo para que su lanza de relámpago lo atravesara directamente, se dirigiera a su pecho y lo atravesara, dejando un enorme agujero en él. Kaido rugió de dolor, escupiendo sangre, pero no cayó, se encogió en su forma híbrida en un instante, atacando con su arma mejorada Bagua de Trueno. Eso no golpeó nada más que el aire cuando Daiki se colocó detrás de él antes de que pudiera parpadear. Puño de onda de choque de oscuridad. El Equiter. Estrelló el puño mejorado con triple onda de choque en su columna, doblando a Kaido hacia atrás a su alrededor. Luego otro. Y otro más. Y otro más. Con las manos borrosas a la velocidad de la luz, lanzó onda de choque tras onda de choque a través de Kaido, asestando más de 50 golpes en su columna, en menos tiempo del que le tomó parpadear. No se molestó en ejercer más fuerza de la necesaria y lanzarlo de forma vistosa, y dio un paso atrás. Tú, realmente eres, Joy, susurró Kaido mientras caía de rodillas, con sangre brotando de sus labios mientras comenzaba a volver a su forma humana, su forma híbrida de fruta del diablo desvaneciéndose. Junto con la vida en sus ojos mientras giraban hacia la parte posterior de su cabeza, y cayó al suelo de bruces, sonriendo con toda su sonrisa. Realmente no lo soy. Daiki suspiró, mirando al hombre muerto. Suyo sería el cadáver de su suegro. Observó la energía dentro del cuerpo del hombre, condensándose en el centro de su estómago. Casi sintió la tentación de dejar que se disipara y se recompusiera en algún sentido de respeto. Apareció, echó por tierra toda la vida del hombre y le robó a su hija. Pero, no, eso sería un desperdicio. Y esa fruta era demasiado poderosa como para dejarla desperdiciar. Colocó la palma de su mano sobre su estómago, y un momento después, tras flexionar sus sellos, retiró la mano, sosteniendo una fruta parecida a una piña con escamas de color azul y azul oscuro. Daiki-kun. Un grito le hizo mirar por encima del hombro para ver a Yamato corriendo, con una mirada atónita en su rostro. Ella se detuvo frente a él, sus ojos se fijaron en el cuerpo desplomado de su padre, y luego en la fruta en sus manos. Eso es, la mandíbula de Yamato cayó, antes de exhalar suavemente y sonreír. Realmente lo venciste. Enrolló su mano alrededor de la fruta, antes de sellarla y devolverle la sonrisa. Te dije que lo haría, dijo, agarrando su mano. ¿Estás bien?, preguntó preocupado, mirando el cadáver de Kaido. Ella lo miró y negó con la cabeza, con una sonrisa un poco más amplia.
Sí, lo soy, dijo la gigantesca mujer de pelo blanco, pasándose una mano por el pelo. ¿Sabes? No parece real, es tan repentino y repentino. Pero, también hay una enorme sensación de alivio. No me entristece en absoluto que se haya ido. Ese viejo de mierda fue quien rompió nuestra relación como padre e hija, así que no te sientas mal por matarlo, Daiki-kun, no se lo merece. Y entonces ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello, se inclinó y lo besó. Capítulo 222. Preludio a las finales, 1. A la mañana siguiente, había una enorme sonrisa en el rostro de Daiki mientras volaba por encima de las nubes. Sin embargo, Anko, cargada por él, lo miraba con total incredulidad. ¿Cómo funcionas? Preguntó. En serio, el viejo lleva más de una década intentando que vuelva a la aldea, y tú logras que acepte en cuestión de horas siendo un cabrón desagradable y, además, acostándote con ella. Eso no tiene sentido. Resistió el impulso de reír. Comprendía su incredulidad y su total confusión por todo lo ocurrido con Tsunade. Siendo sincero, él tampoco tenía ni idea de cómo lo había logrado. Bueno, devolverle su juventud fue obviamente una gran parte de ello. Pero más allá de eso, no tenía ni idea de cómo logró que superara su miedo a la sangre. ¿Cómo? Sí, Naruto logró hacer lo mismo en tan solo unos minutos de presentarse a la pelea con Orochimaru y Kabuto, pero aún así. Le hizo pensar que en realidad no era un trauma por la sangre, sino algo relacionado con estar atrapada en el pasado hasta que recibió un golpe en la cabeza y le hizo entrar en razón. Eso era lo único que tenía sentido. Para ser sincero, yo tampoco tengo ni idea de cómo lo logré, me dejé llevar por la intuición, admitió encogiéndose de hombros. ¿Qué me imagino? El viejo fue demasiado blando con ella. La amabilidad y la delicadeza rara vez funcionan para quienes se dejan llevar por la autocompasión, sobre todo para los arrogantes y orgullosos que se lamentan. Pero yo no soy el viejo, no tengo por qué darle todas las concesiones que él le dio, pero al igual que el viejo, no soy un desconocido al que ella pueda simplemente golpear y aplastar. Anko tarareó, supongo que eso tiene algo de sentido, supongo, su voz se apagó antes de burlarse, y escucharte llamar a alguien más arrogante y orgulloso, y llamar a la olla negra a la tetera. Nunca dije que no lo fuera. Daiki se encogió de hombros. Como se habían separado de Tsunade y Shizune al amanecer, tenían algunos asuntos que atender antes de regresar a la aldea. Y eso funcionaría mejor, porque no quería que se supiera que ella estaría en el pueblo cuando terminaran los exámenes Chunin, e incluso le había pedido que lo mantuviera en secreto. Orochimaru probablemente se asustaría mucho si supiera que Tsunade también ha regresado a la aldea. Tal como estaban las cosas, había estado evitando hablar del tema con el anciano y preparando la aldea con antelación, porque sabía que Orochimaru se enteraría de alguna manera. No estaba seguro de qué tan involucrado estaba en Konoha, más allá de saber que había bastantes traidores además de Kabuto, y solo conocía a unos pocos. Si él calculaba mal y uno de ellos se enteraba de los planes para contrarrestar a Orochimaru y se lo informaba, no había forma de saber qué tonterías diría en respuesta. ¿Y si hubiera usado un Kabuto y hubiera creado un ejército de Edo Tensei con antelación? Aunque no había perfeccionado la técnica como Kabuto, y por lo tanto era mucho más débil al ser revivido por él, sería el fin de la partida para Konoha y para todos. No, quería acabar con Orochimaru y Kabuto de una sola vez durante la invasión y eliminarlos. Pondría en riesgo a la gente de la hoja, pero en menos tiempo del previsto, ya que él estaba aquí. Y no solo sabía de los planes de Orochimaru, sino que tendría cientos de clones listos y esperando para salir de la dimensión de Isobu en el segundo en que la mierda se descontrolara y amontonaría a todos los ninjas de la arena o del sonido a la vista. Gaara era realmente el único caso aparte, pero podía controlarlo fácilmente tal como estaba ahora. No era nada sin Shukaku en ese momento. Una vez que se ocupó de Orochimaru y Kabuto, solo quedaba una amenaza con la que debía lidiar para evitar que Madara regresara como un Edo Tensei, y ese era Black Zetsu, porque apostaba a que el payaso lo sabía. Orochimaru, Kabuto, Zetsu Negro y Obito. Ellos eran los que necesitaban morir para asegurarse de que Madara no pudiera ser revivido en absoluto. ¿Te das cuenta de que el viejo probablemente ya sabe de tu pequeña discusión con Tsunade, no? Anko lo interrumpió. Tenemos agentes por todo el país del fuego y más allá, es imposible que no tuviéramos algunos en el pueblo que vieron esa pelea y no enviaron un halcón mensajero de vuelta al viejo. Sin duda, rió con ligereza. Después de todo, Tsunade y Shizune no eran las únicas firmas de chakra que había visto en el pueblo, solo las más grandes.
Había identificado lo que parecían ser unas cuantas docenas de capacidades de chakra de nivel Chunin repartidas por todo el pueblo. Se va a enojar contigo. Anko se rió de él. Le diré que me retaste a intentar acostarme con ella, replicó Daiki, interrumpiendo su risa. Como si lo fuera a creer. Gruñó Anko, interrumpiendo la risa. Él sabe lo que haces, mocoso. Ya veremos. Daiki le dijo con suficiencia. Aún así, eso le recordó otro asunto, otro anciano con el que era necesario lidiar. Danzo. Parecía que a ese viejo idiota le había gustado su actitud antes, pero no estaba del todo seguro de si lo apoyaría. En ese caso, solo quedaba una cosa por hacer. Hazle una visita cuando regrese. Y aunque no antes de haber hecho suyo el Sharingan de Shisui. Kotoa Matsukami era una amenaza demasiado grande para lidiar con él, sin forma de contrarrestarlo. Incluso si el viejo pretendiente deseado no podía usar la versión más potente, ya que Itachi tenía el ojo adecuado para ello. Y quién sabe, si las cosas van bien, tal vez incluso podría conseguir algunas células de Hashirama Senju del viejo belicista. Capítulo 223. Preludio a las finales, 2. No mucho tiempo después, aterrizó en un bosque apartado, bajó a Anko y cortó su jutsu del método del pavo real misterioso. Espera, ¿por qué nos detenemos aquí? Anko lo miró confundida. Estamos cerca, sí, pero esto no es cascada. Lo sé, hay algo que quiero comprobar ahora mismo. Daiki la despidió con un gesto, tomó su premio de la noche anterior, el collar de cristal verde que colgaba de su cuello y lo levantó. Esta cosa tiene una habilidad especial que facilita el control del chakra del Bijuu. El Shodaime la usó para suprimir el chakra del Bijuu con mayor facilidad. Anko arqueó una ceja. ¿No dijiste antes que eras un Jinchuriki perfecto? ¿Y que tenías control total? Preguntó. Tengo control total sobre cómo uso el poder, pero aún así es una cantidad enorme de chakra, más de 50 veces la cantidad del mío y mucho más potente. Daiki la despidió con un gesto, y ni siquiera es como si tuviera un control perfecto sobre mi propio chakra. Quiero decir, ¿quién lo hace? Anko se encogió de hombros. Yo, en el futuro. Daiki decidió para sí, pero por fuera simplemente se encogió de hombros. Exactamente. Por eso este collar me será de gran ayuda. Después de todo, el control del chakra no solo facilitaba la formación de jutsus y demás, y el ahorro de chakra, sino que facilitaba aún más la formación de jutsus y otras técnicas. Y así y más rápido. Y con su ayuda, incluso podría ser capaz de realizar hazañas increíbles. Como combinar el Rasen Shuriken con el Bijuu-dama, uno de los jutsus más potentes que Naruto creó en la línea temporal original. De hecho, 9 Bijuu-dama infundidos con los diversos elementos del Bijuu, llegaron a ser conocidos como el ninjutsu más maravilloso de todos los tiempos en esa línea de tiempo. Naruto había necesitado dominar el Senjutsu para crear esa técnica, pero con el collar y sus propias mejoras de chakra, tal vez no lo necesitara. ¿Y si pudiera lograr eso y si lograra recrear la rueda del miedo en espiral? ¿Y si además le añadiera un elemento? ¿Qué pasaría si lograra combinar esa variación con un Bijuu-dama? Francamente, es una idea absurda, intervino Isobu. A juzgar por lo mucho que aumenta la potencia del Rasen Shuriken en comparación con el Rasengan normal, aplicar lo mismo a la rueda espiral del miedo y luego combinarla con una Bijuu-dama, podría destruir el planeta entero. Sí, eso sonó bastante bien. Fue una idea deliciosa, para ser sincero. Probablemente terminaría convirtiéndose en un jutsu de último recurso, que solo podría usarse cuando todo estuviera completamente jodido. O cuando esté en una dimensión completamente diferente. Pero aún así era algo increíble tenerlo a mano para usarlo como último recurso. Pero de todos modos, más allá de eso, simplemente llegar al punto donde su control fuera lo suficientemente bueno para formar y disparar instantáneamente un Bijuu-dama estándar sería una locura en sí mismo. Y ahora sobre ese tema. Pensó, y un segundo después apareció en su visión una pantalla negra familiar con escritura rojo carmesí. Nombre. Daiki Yurei. Capacidad de chakra. 215, 589, 215, 589, Kage de nivel bajo. Fuerza. 206. Resistencia. 297. Durabilidad. 208. Agilidad. 206. Taijutsu. 268, 500. Ninjajutsu. 402, 500. Genjutsu. 110, 500. Bukijutsu. 188, 500. Chakra control. 368, 500. Afinidades de los chakras. Relámpago, experto.
La chispa del cielo. Agua, experto. El mar se abre ante ti. Viento, maestro. Los arcos del vendaval. Tierra, adepto. La tierra tiembla. Fuego, maestro. Las llamas de la creación, resplandor. Fuinjutsu, avanzado. La respiración se entrecorta. Pensó, abriendo ligeramente los ojos al observar sus estadísticas. Sus clones se habían entregado por completo al entrenamiento del elemento fuego, Ya lo sabía, pero no esperaba que los ejercicios que habían completado y que el anciano le había dado lo llevaran a dominarlo tan rápido. No solo eso, sino que en el proceso había llegado a la marca de los 400 en ninjutsu, su nivel más alto por lejos en ese momento, con el control del chakra en un segundo lugar ligeramente distante. Y pensar que solo eran 2 elementos de nivel maestría. ¿Qué pasa cuando los 2 elementos de nivel experto, rayo y agua, alcanzan la maestría? ¿Y cuando el nivel experto, tierra? Es posible que incluso supere los 450. Y lo que le recordó que realmente necesitaba averiguar sobre otro método de entrenamiento de estilo rayo avanzado, conocía hasta el dominio de la tierra y el agua, pero no sabía qué hacer en el futuro con el rayo. Lo cual era bastante gracioso considerando que era su verdadera afinidad base. Había logrado sonsacarle a Tsunade los detalles sobre su jutsu de relámpago trastorno de la vía corporal, pero eso no iba a funcionar. Bueno, da igual, se encogió de hombros mentalmente. Le preguntaría al anciano o algo así cuando volviera. O sobornaría a Kakashi ofreciéndose a cuidar el fragmento de alma de Orochimaru en la marca maldita de Sasuke. Concedido que iba a hacer eso de todos modos, pero Kakashi no necesitaba saberlo. Ahora probemos esto. Daiki sonrió con suficiencia, ignorando su pantalla de estado por un momento y apretando los puños mientras extraía el chakra de Isoru. Casi al instante, una familiar capa roja burbujeante de chakra carmesí apareció a su alrededor, y 3 enormes colas de energía parecidas a camarones revolotearon lánguidamente detrás de él. ¿Sabes? No creo que nunca me acostumbre a cómo puedes invocar un chakra tan absurdamente potente justo delante de mí, y sin embargo, no puedo sentirlo en absoluto mientras lo miro fijamente. Anko resopló mientras subía de un salto a un árbol y se sentaba en una de las ramas que se extendían demasiado. Sonrió con sorna mientras movía la capa de chakra a su antojo, con sus 3 enormes colas, parecidas a las de un camarón, extendiéndose y encogiéndose. Desplegándose como látigos con un solo pensamiento, surcando el aire como serpientes en ataque. Fue un poco difícil notarlo ya que ya tenía un buen control de la capa de chakra como esta. Pero es un poco más suave, notó. Un poco más fuerte, un poco más potente, un poco más rápido. En general un poquito mejor. Impresionante. Muy bien, ahora probemos un jutsu, reflexionó en voz alta, extendiendo la palma de la mano y recogiendo el chakra de la capa que lo rodeaba, condensándolo en una familiar esfera en espiral de color verde oscuro. El Rasengan se formó en un abrir y cerrar de ojos. El doble de rápido de lo que solía hacerlo. Oh, sí, esto es bueno, sonrió ampliamente. ¿Ese es el maldito Rasengan del Yondaime? Preguntó Anko desde arriba, con los ojos abiertos de par en par. Cierto. Aún no le había demostrado a Rie que podía hacer esto. Ups. Capítulo 224. Preludio a las finales, 3. Daiki se quedó paralizado por una fracción de segundo, dándose cuenta de que quizá había revelado el secreto con demasiada ligereza. Giró la cabeza hacia Anko, que miraba la esfera verde brillante en su mano como si estuviera a punto de explotar, y no de forma divertida. Sí, admitió tímidamente, frotándose la nuca con la mano libre. El Rasengan flotaba firmemente sobre su palma, prueba de su control. Olvidé mencionar que, lo descubrí hace un tiempo. Anko saltó del árbol y aterrizó frente a él con un golpe sordo. Tenía las manos en las caderas, con una expresión que mezclaba incredulidad e irritación. ¿Hace un rato? ¿Y ahora lo presumes? Niño, ese es el Rasengan del maldito Yondaime. ¿Cómo? ¿Por qué? Para ser justos, dijo Daiki, todavía sonriendo, todavía no he tenido muchas razones para usarlo. Además, no es que anduviera presumiendo de ello ni nada. No pensé que fuera para tanto. No fue tan difícil de entender. No es gran cosa, Anko se interrumpió con un gruñido, pellizcándose el puente de la nariz. A ver si lo entiendo. Llevas un tiempo usando una versión perfeccionada de la técnica característica del cuarto Hokage, ¿y no creías que alguien querría saberlo? ¿Cómo lo hiciste? Se resistió al impulso de señalar que no estaba perfeccionado, ya que el Rasengan nunca fue una técnica completa para empezar, pero se abstuvo por el momento.
Daiki se encogió de hombros. Pensé que eventualmente surgiría. Como ahora, por ejemplo, pero no era una prioridad, dijo con naturalidad. La mejor manera de abordarlo era tratarlo como si no fuera gran cosa. Y como dije, no fue tan difícil. Vi algunos comentarios al respecto en algunos libros y escuché a algunas personas hablar de ello, y pensé que sería genial intentar recrearlo. No pensé que fuera tan fácil. Anko lo miró fijamente un momento, luego suspiró y se pasó una mano por el pelo. Un día de estos me vas a provocar un infarto, ¿lo sabes? Bueno, por un centavo, por una libra, ¿no? Entonces probablemente debería mencionar que también puedo hacer esto, ¿verdad? Sonrió e hizo algunos sellos manuales rápidos, antes de levantar su mano, un relámpago crepitante estalló alrededor de su brazo, chillando a través del bosque a su alrededor como el canto de 1000 pájaros enojados. Anko se quedó mirando su brazo sin comprender. Por supuesto que también puedes hacer el Chidori de Kakashi, ¿por qué no me sorprende? Puso los ojos en blanco, supongo que no te enseñó eso, ¿no? ¿Bromas? Resopló Daiki. Apenas le da clases a su propio equipo, ni hablar de mí. Lo hice a la inversa porque ponerle un toque a Kakashi me hace dormir como un bebé por las noches. Cuando se convirtió en Hokage, iba a convertirlo en un día festivo nacional. El día de Kakashi. Un día en el que todos en toda la aldea de la hoja, no, toda la tierra del fuego, se unirían para burlarse de Kakashi. No mucho tiempo después, abandonó el claro. Esta vez, solo. Dejó un clon con Anko, por el simple hecho de que no estaba seguro de que Waterfall dejara que Anko entrara con él. Sorprendentemente, no hizo ningún escándalo. Era como si hubiera renunciado a aplicarle estándares normales desde hacía mucho tiempo. Tan pronto como estuvo en el aire, envió un mensaje con la técnica de transmisión de ondas para hacerle saber a Fu que estaba en camino y que estaría allí en unos minutos. Y no pasó mucho tiempo antes de que la enorme montaña en la que se encontraba la villa de la cascada oculta apareciera a la vista. Tan maravillosamente enorme como lo recordaba. Un chillido agudo y excitado le hizo mirar hacia arriba, y sus ojos se enfocaron en una mancha de chocolate tostado y menta que descendía desde la línea de nubes. Sus ojos se abrieron de par en par, Fu. Fue todo lo que logró decir antes de que ella lo alcanzara y se estrellara contra él como un meteorito cayendo en una maraña de extremidades. Unos delgados y esbeltos brazos morenos lo rodearon por los hombros. Daiki, por fin has vuelto. Exclamó Fu con entusiasmo mientras descendían en picado, acariciando su cabello contra su mejilla con alegría, como un cachorrito excitado, en caída libre. Y ahora puedes volar como yo también. Sí, sí podría. Hablando de, encendió el chakra a su alrededor, enderezándolos en el aire. Sí, puedo, estoy seguro de que ya te lo dije antes. Hablaban prácticamente todos los días, Fu era una gran locutora que le contaba todo sobre su día, todos los días, sin parar. En realidad a veces era bastante molesto. ¿Lo hiciste? Fu ladeó la cabeza, rodeándolo con las piernas y apretándole los brazos alrededor de los hombros para mantenerse erguida. Probablemente. ¿Lo olvidé? Jejeje. Sacó la lengua con picardía. Tiene clase, resopló, entrecerrando ligeramente los ojos mientras miraba su firma de chakra, ¿eres la verdadera, eh? ¿No un clon? Si bien su capacidad de chakra definitivamente había crecido desde la última vez que la vio, definitivamente no había crecido hasta el punto en que tendría más chakra del que tenía la última vez que la vio en un clon de sombra. Fu asintió. Le dije a Shibuki que vendrías y me dijo que podía volar y conocerte. No se molestó en señalar que estaba a solo unos minutos de distancia como máximo y que ella no necesitaba hacerlo. De todos modos, esto funcionó un poco mejor para él. ¿Se ha vuelto un poco más indulgente, eh? Arqueó una ceja y resopló. Supongo que sus bolas, que volvieron a crecer un poco la última vez que estuve aquí, crecieron un poco más. Bueno, eso, y simplemente cedió después de que lo molesté demasiado, sonrió Fu. Sí, eso también encaja. Capítulo 225. Preludio a las finales, 4. Sí, eso también encaja. Los bajó del cielo con naturalidad. Es bueno volver a verlos, bueno, al menos en persona, dijo mientras aterrizaban. Fu no se molestó en separarse de él en absoluto. Y, de todas formas, no tenía mucha prisa por hacerlo. Sí, en serio. Sonrió ampliamente, te extrañé, Daiki, aunque habláramos todos los días.
Yo también te extrañé, respondió Daiki, encontraré una manera de verte más seguido después de los exámenes Chunin. ¿No dijiste que pronto podrías convertirte en Hokage? Respondió la chica de cabello menta, ladeando la cabeza. Ya veo lo ocupado que está Shibuki, y solo es el líder de Cascada, que es una ciudad pequeña comparada con Konoha, ¿verdad? Estarás constantemente saturada y no tendrás tiempo libre. Ni hablar. Refutó Daiki al instante y con firmeza, ofendido por la sola idea. No habría aceptado la oferta si no tuviera una solución. Conseguiré algunas secretarías útiles que me ayuden y haré que clones hagan todo mi trabajo. A menos que haya algo importante que me obligue a estar allí, paso el menor tiempo posible en esa maldita oficina. ¿En serio? Se animó, antes de reír alegremente, con las piernas extendidas tras su espalda. Lo sabía. Le decía a Shibuki que lo hiciera, pero se negaba, maldito. Siempre hablando de responsabilidades y bla, bla, bla. Casi pensé que tú tendrías que hacer lo mismo, pero me alegra ver que Daiki es Daiki, como se esperaba. Soy Daiki, de verdad, sonrió, sacando pecho. En fin, tengo algo que quiero mostrarte. He estado esperando para contártelo todo porque quería mostrártelo en persona. Ella inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Oh? Preguntó interesada, devolviéndole la sonrisa. ¿Es tu pene? No, no es mi pene. Balbuceó. ¿Por qué pensaste en eso? Quiero decir que me lo mostraste un montón la última vez que viniste, y me contaste todo el tiempo sobre todas estas chicas y siempre estabas emocionado por eso, señaló con una lógica impecable. Primero, mi ropa se destrozó la última vez que estuve aquí y no fue mi intención hacerlo, y segundo, seguiste molestándome con lo que estaba haciendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así que simplemente te lo dije como me pediste, refutó, así que no, no es mi pene. Ay. Hizo pucheros, incluso compré una cámara por adelantado porque no tuve una última vez para tomar esa foto. ¿Y esta chica? Nunca cambies, Fu. Negó con la cabeza. No hagas planes demasiado. Ella simplemente sonrió aún más. Él se rió, así que sí, no, no es mi pene, es esto, dijo, y metió la mano en lo más profundo mientras miraba fijamente sus brillantes ojos naranjas. Y un instante después, una familiar capa de chakra rojo chisporroteante con 3 colas que se movían como las de un camarón apareció alrededor de su figura, envolviéndolo a él y a la chica en sus brazos. Sus ojos se abrieron de repente en shock, asombro, incredulidad, confusión y un montón de emociones que recorrieron sus rasgos tan rápidamente que incluso él tuvo problemas para descifrarlas todas. ¿Daiki también eres un Jinchuriki? Se le cayó la mandíbula. Sí, dijo con una amplia sonrisa, moviendo sus 3 enormes colas de energía, parecidas a las de un camarón, por encima de sus cabezas y meneándolas. No entraré en detalles. Me encontré con unos imbéciles que planeaban usar al Sambit para atacar Konoha, y terminé sellándolo dentro de mí para detenerlos. De hecho, ahora somos muy buenos amigos, por eso puedo usar su chakra con tanta facilidad. Fu lo miró fijamente durante unos segundos sin comprender, antes de estallar en risas. Daiki, estás tan loco. Exclamó, no puedo creer que hayas seguido adelante y te hayas convertido en un Jinchuriki. Se encogió de hombros con un bufido. ¿Por qué no? Sé que lo pasaste mal, como la mayoría, pero bueno, ya sabes que me importa un bledo lo que piense la gente, ¿verdad? Señaló. Y los Jinchuriki son simplemente superiores a los ninjas normales. Son los mejores. Ella levantó una ceja verde menta. ¿Somos los mejores? Sí, sonrió con suficiencia, somos los mejores. Eres increíble, Fu, y yo también. El Sambi es increíble, y también el Nanabi. Díganlo conmigo. Los Jinchuriki son los mejores. Los Jinchuriki son los mejores, se rió y repitió. Claro que sí. Le quitó una mano de la cintura y la levantó. Si alguien te dice algo sobre ser una Jinchuriki, si te insulta con tonterías demoníacas o con el infierno, llámalo un inútil celoso y dile que se calle, porque eres una Jinchuriki superior e increíble. Las risas de Fu se convirtieron en pura hilaridad y carcajadas. Eres tan loco, Daiki, me encanta. Le tomó casi un minuto calmarse. Pero sí, no tienes nada de qué avergonzarte por ser un Jinchuriki Fu, le aseguró por si acaso. Ella le devolvió la sonrisa. Hablando de eso, continuó Daiki, dejando que la capa de chakra se deshiciera y se desvaneciera en la nada, mi Bijulu en realidad quiere hablar con el tuyo, si estás dispuesto a hacerlo. Unos ojos naranjas lo miraron parpadeando. ¿Seguro? Pero, ¿cómo funcionaría eso? Preguntó.
Oh, te va a encantar, ya que si Nanabi está de acuerdo, podremos vernos en persona cuando queramos, dijo Daiki, y extendió la mano libre para separar uno de sus brazos de su cuello y entrelazar sus dedos con los de ella, sujetándola de la mano. Extrajo el chakra de Isobu y lo dejó fluir hacia ella desde sus dedos entrelazados. ¿Es suficiente? Se preguntó para sí mismo. Sí, esto servirá, dame un segundo, respondió Isobu. Y solo un instante después, su visión vaciló y la oscuridad lo invadió, antes de ser envuelto en una cálida luz naranja. Capítulo 226. Preludio a las finales, 5. Cuando recuperó la vista, Daiki se encontró sentado sobre la enorme cabeza de Isobu y contempló un vasto y cálido mundo naranja. La tierra que se abría ante ellos era una extensión interminable de color naranja, mientras que sobre ellos una reconfortante negrura proyectaba un crepúsculo que absorbía cualquier brillo que pudiera herir la vista, dando origen a un mundo simple, vacío, pero cálido y confortable. Hermano, ha pasado una eternidad. La voz retumbante de Isobu hizo que el adolescente dejara de observar el área y su mirada se dirigió hacia donde apuntaba la cabeza de Isobu. Una bestia titánica yacía tranquilamente en el suelo. Un caparazón de armadura azul grisácea cubría la mayor parte de su cuerpo, culminando en un rostro similar al yelmo de un caballero, coronado por un cuerno de escarabajo titánico. La mitad inferior de su cuerpo era una maraña de verde claro y naranja, de estructura serpenteante, que culminaba en una enorme cola, de la que se ramificaban 6 enormes alas insectoides del mismo color. Chomei, la bestia de 7 colas. Lo ha hecho, la bestia de 7 colas rió levemente y se elevó hasta alcanzar su máxima altura, elevándose incluso por encima del propio Isobu. Estoy sorprendido por el encuentro abrupto, tanto por eso como por el hecho de que confiaste lo suficiente en un humano como para traerlos aquí, tu Jinchuriki en ese caso. Me temo que es necesario. Isobu se encogió de hombros, empujando un poco a Daiki. Por supuesto, nunca traería a un extraño a este mundo a menos que confiara implícitamente en ellos y la situación no fuera tan desesperada, enfatizó. Chomei en respuesta, se rió entre dientes. ¿Has cambiado, hermano? La bestia de cola de escarabajo se dio cuenta rápidamente. Antes, te habrías disculpado primero antes de cualquier otra cosa. Daiki prácticamente sintió que Isobu ponía los ojos en blanco. Mi nuevo Jinchuriki es una mala influencia, se podría decir, respondió, pero no podía ocultar la sonrisa en su rostro, incluso con su protector bucal, y el cariño en su voz. Yo también te quiero, amigo, pensó Daiki, sonriendo. La risa burlona se convirtió en una carcajada. Qué suerte tienes, dijo Chomei, de encontrar un Jinchuriki que has llegado a apreciar. Fui es la mejor que he tenido desde que me sellaron por primera vez, pero ni siquiera soñaría con traerla aquí, ni compartiría toda mi fuerza con ella voluntariamente. Sí, sobre eso, interrumpió Daiki, cruzando las piernas mientras se sentaba sobre la cabeza de su amigo y apoyando la barbilla en su puño mientras miraba a la titánica bestia de 7 colas, puede que pronto no tengas elección. Y el legendario y siempre audaz Daiki habla, tarareó Chomeo, ¿sabes que casi no pasa una hora en la que Fu no piense en ti? Él arqueó las cejas. Es bueno saberlo, pero no es algo que debas revelar, respondió. Es privado, ¿sabes? Chomei se encogió de hombros. Tal vez, sin embargo, es una fuente decente de entretenimiento, y estar sellado como estoy es muy aburrido, respondió, pero dejando eso de lado, supongo que lo que dices de que podrían no tener otra opción se relaciona con lo que dijo mi hermano sobre una situación desesperada. Existe una organización conocida como los Hermanos Akatsuki, liderada por Madara Uchiha en las sombras. Isobu interrumpió bruscamente. Chomei resopló, Madara Uchiha está muerta. No, no lo es, al menos no del todo, respondió Isobu. Mi antiguo Jinchuriki, el Mizukage, fue sometido a un genjutsu y controlado por él durante años antes de ser asesinado. Pero ese no es el verdadero problema. Controlar a un simple Kage sería pan comido para un monstruo del mismo nivel que Hashirama Senjut. No, hermano, es un hecho que Madara Uchiha obtuvo el Rinnegan. Chomei se sobresaltó y sus alas se agitaron furiosamente. Imposible. Negó la bestia titánica con voz atronadora. Los ojos de mi padre no podrían ser obtenidos por un simple humano. Es muy posible, en realidad, refutó Daiki, Madara es un descendiente directo del sabio de los 6 caminos a través de su hijo mayor. ¿Y? Chomei se burló, muchos pueden reclamar a su padre como antepasado, no solo los Uchiha, sino también los Senju e incluso esos absurdamente locos monstruos Uzumaki también. Exactamente, hermano, asintió Isobu, haciendo que la bestia de 7 colas ladeara la cabeza confundido.
Ambos linajes juntos en su forma más alta, juntos pueden desbloquear el Rinnegan. Madara Uchiha obtuvo el Mangekyo Sharingan eterno, y en su ira durante su batalla final contra Hashirama Senju, mordió un trozo de la carne de Senju. Y luego integró esa carne en sí mismo, tomando incluso el estilo de madera de Hashirama para sí mismo y el Senjutsu. Al cultivar las líneas de sangre de los hijos de sangre verdadera de ambos padres, su Sharingan evolucionó y se convirtió en el Rinnegan. Chomei se quedó quieto. Esta es una noticia terrible de verdad, espetó, esos ojos en las manos del hombre que inició esta tontería sin sentido de Jinchuriki esclavizando a Q. Chomei hizo una pausa y su cabeza se inclinó para mirar a Daiki, antes de continuar, Kyuubi es cosa de pesadillas. No os preocupéis, ya sé todos vuestros nombres, le aseguró Daiki a la bestia, pero las malas noticias no terminan ahí con Madara. Chomei suspiró. Por supuesto que no, qué mala suerte, retumbó. Supongo que tiene algo que ver con ese grupo Akatsuki del que hablas. Me estremezco al pensar en cómo puede empeorar. Esto empeora mucho, hermano, advirtió Isoru. Akatsuki es un grupo de 10 shinobi y kunoichi de clase S. Su objetivo es capturarnos. Y luego encerrarnos a todos en el Gedo Mazou y resucitar al Jumi. Esos idiotas. Gruñó Chomei. ¿Qué locura les llevó a pensar en semejante objetivo? No saben con qué fuerzas se entrometen. Madara Uchiha desea superar a su padre y convertirse en el Jinchuriki del Jumi, reveló Isoru, y lanzar el Tsukiyomi eterno sobre el mundo, atrapando al mundo entero en un genjutsu. Chomei se quedó mirando. Un silencio incómodo impregnaba el cálido mundo telepático naranja de las bestias con cola mientras el escarabajo de 7 colas digería la información absurda que acababa de caer sobre él. Capítulo 227. Preludio a las finales, 6. Finalmente, después de casi un minuto, Chomei habló de nuevo. Qué terriblemente desafortunado, resopló, así que eso es lo que quieres decir cuando dijiste que tal vez no tenga opción de compartir mi poder con Fu. Básicamente, dijo Daiki encogiéndose de hombros. Para ser sincero, por muy malo que sea estar atrapado en un Jinchuriki, también es tu mejor protección. Los Akatsuki tienen múltiples usos del Sharingan y un usuario del Rinnegan. Y ustedes son vulnerables a la hipnosis del Dojutsu. Pero trabajando junto a un Jinchuriki como nosotros, nos volvemos prácticamente inmunes al Genjutsu. Entonces entiendes por qué acepté trabajar con Daiki aquí, dijo Isoru. Me encariñé con él después. Al principio, decidí apoyarlo por necesidad. Y espero convencerte de que hagas lo mismo con tu actual Jinchuriki. Es una petición bastante difícil, resopló Chomei, pero incluso si acepto, Fu también deberá hacerlo. No puedo compartir todo mi poder con ella, con el sello bloqueándome, incluso si quisiera. Déjamelo a mí, dijo Daiki. Tal como están las cosas, con acceso total a tu poder, ni siquiera un Kage podrá tomar a Fu a la ligera, y Cascada está aliada con la hoja. Eso los convierte en 2 Jinchuriki perfectos trabajando juntos, junto con todos los poderosos ninjas que tendré para respaldarnos cuando sea Hokage. Ah, sí, casi había olvidado que te eligieron como el próximo Hokage, tarareó Chomei. Con acceso a todo mi poder y al de Isoru, y a todo el poder de la hoja, sí, pocos podrían aspirar a desafiar semejante bloqueo de poder. Es decir, a menos que te llames Madara Uchiha. Incluso antes de que aparentemente obtuviera el Rinnegan y el estilo de madera, ese hombre estaba muy por encima de nosotros, un monstruo de carne y hueso. No te preocupes por Madara, hermano, le aseguró Isoru, Daiki lo superará. Él y Hashirama por igual, Daiki ascenderá muy por encima de ambos, con el tiempo, incluso podría alcanzar el nivel de padre. Daiki se sobresaltó ante las palabras de Subihu, pero antes de que pudiera decir algo, la bestia de 7 colas respondió. Con tanta confianza hablas, hermano, tanto orgullo en tu voz, se rió Chomei, qué suerte tienes de haber obtenido un Jinchuriki en el que tienes tanta fe. Muy bien, estaré de acuerdo con tus planes y te respaldaré. Gracias, hermano, respondió Isoru, en ese caso, si estás dispuesto, me gustaría que le impartieras algo de tu chakra de Daiki, para que pueda servir como base para que nos reunamos y permitir que él y Fu hablen aquí más fácilmente en lugar de tener que depender de la técnica que han estado usando. Apenas habían pasado unos segundos en el mundo real cuando Daiki recuperó la consciencia. Una de las mayores ventajas del mundo de las bestias con cola era que el tiempo pasaba mucho más rápido allí que en el exterior. Distraídamente, mientras abría los ojos, su mano se dirigió al sello en su cuello, donde podía sentir el pequeño trozo de chakra que Chomei le había otorgado.
La energía purificada del chakra estrella y la energía gel ya estaban siendo filtradas en él, al igual que las huellas de chakra que había absorbido hacía lo que parecía una eternidad de Sasuke y Naruto. Con el tiempo, ese pequeño trozo de chakra Bishulou crecería hasta alcanzar proporciones aterradoras, y cuando lo absorbiera, tomaría las habilidades de esas bestias con cola para sí mismo. Y no era el único que estaba allí, más allá del chakra de Chomei, Sasuke y Naruto. También había almacenado el chakra que le había quitado a Gaara, los restos del chakra de Shukaku y, por supuesto, la considerable cantidad de chakra de Kurama que había absorbido al provocar a Naruto durante su entrenamiento. Esos son 4, pensó Daiki, poniéndose de pie. 5 más, y tendría acceso total al chakra que componía el Hugumi. En cantidades mucho menores, sin duda. Pero los 9 juntos posiblemente le otorgarían el poder de los 6 caminos. Bueno, si no, de todos modos tienes más de un plan para llegar a ese punto, señaló Isobu con ironía. No se equivocaba. Claro que su plan era usar el chakra de Indra y Asura, proveniente del chakra de Naruto y Sasuke, para transformar el Sharingan de Shisui en el Rinnegan. Y como el chakra de los 6 caminos provenía del dominio absoluto de los 5 elementos, además del Yin y el Yang, también planeó tomar 5 espadas elementales de chakra diferentes, una de cada elemento, y sellarlas en su interior para potenciar enormemente la potencia de sus afinidades elementales y lograr un equilibrio perfecto en ellas, lo que le permitió acceder a linajes de combinación elemental como el estilo hielo, el estilo abrasador y más. Al igual que el equilibrio perfecto de minerales de chakra de agua y viento en su armadura le permitió usar el estilo hielo. En ese momento, utilizaría el Izanagi para comprender el uso completo del Yin y el Yang. 3 caminos hacia el poder máximo. Por supuesto, independientemente de si uno de ellos era suficiente, planeaba seguir adelante con los 3 de todos modos. El camino de la rutina no aceptaría menos. Por supuesto que no. Isobu resopló. Mientras se levantaba, Fu lo notó y le sonrió. Ah, Daiki, volviste, eso fue rápido. Dijo la chica mayor de color bronce, ¿tuviste una buena conversación con el gran insecto? Algo así, le devolvió la sonrisa, es bastante tonto llamarlo un gran bicho, ¿no? No, Fu lo despidió con un gesto, me llama patético, débil y pequeño humano inútil, yo lo llamo un gran bicho estúpido, es un juego que jugamos. No hay resentimientos ni nada. Se encogió de hombros. Ah, entonces fue un poco como cuando él animó a Isobu y discutieron afectuosamente. Nunca, jamás, vuelvas a pensar en eso. Casi vomito y no como, dijo Isobu con voz entrecortada. ¡Qué gay! Ignorado. Me parece bien, dijo Daiki encogiéndose de hombros y sonriéndole. Pero sí, tuvimos una buena charla. Y convencí al 7 colas para que te dijera su verdadero nombre y te diera acceso total a su poder. Oh, eso es genial, sonrió Fu aún más, antes de parpadear. Espera, ¿qué? Su propia sonrisa se ensanchó. Seguro que mola, nena, le guiñó un ojo, pero sí, lo resumiré. Hay un grupo terrorista llamado Akatsuki, lleno de ninjas de rango S, al menos 10 de ellos, y quieren a los Biju. Acabo de hacerle saber al grandullón que también vendrán por él, y bueno, Cascada no es exactamente tan poderosa, así que hay poca protección para ti y para él aquí. Qué lástima, Fu asintió, aceptando sus palabras con facilidad, antes de hacer un puchero. Así que el bicho grande aceptó dejarme usar todo su poder solo por eso, ¿eh? Qué bicho tan patético y estúpido. Fu era la única persona que conocía que diría algo así como respuesta a que le concedieran acceso total al poder de un Biju. Nunca cambies, Fu, rió Daiki. Entonces, ¿qué hacemos por ahora? Solo tengo unas horas para estar libre antes de tener que volver. Capítulo 228. Preludio a las finales, 7. Fu se tocó la barbilla. No hay mucho que hacer en Waterfall que no haya hecho todavía, reflexionó. Ah, ¿quieres ir a ver esa escuela tonta que Shibuki mandó construir y a la que me obligó a ir? ¿Recuerdas la que te conté? Parpadeó. Ah, sí, recuerdo algo parecido, mintió por completo. En su defensa, Fu solía divagar mucho. ¿No te graduaste ya de la Academia Ninja de Waterfall? ¿Por qué te obliga a ir a otra escuela? Algo así como habilidades para la vida, Blake. Fu sacó la lengua, en realidad no estaba escuchando, tiendo a no prestarle atención cuando divaga. Daiki resopló ante la ironía.
Ella sonrió, aprendí a coser, lo cual es genial, y he mejorado mucho en la cocina gracias a las clases de economía, se jactó, poniendo sus manos en sus caderas, probablemente te gustaría, todas tenían que usar uniformes, todos los de las chicas tenían faldas diminutas, Shibuki es una verdadera pervertida en el armario, te lo digo. Uniformes de colegialas. Shibuki se estaba convirtiendo cada vez más en un hombre digno de admirar en estos días, ¿no? No me importaría verte con tu uniforme escolar. Daiki se encogió de hombros. Fu se cruzó de brazos y asintió sabiamente, como se esperaba de Daiki el pervertido, dijo, antes de reír y agarrar su brazo, alas gemelas de chakra extendiéndose desde su espalda, bueno, está bien, entonces vámonos, te mostraré. Gritó emocionada, y sin esperar una respuesta, se elevó en el aire arrastrándolo como un muñeco de trapo. Se presentaron en casa de Shibuki para avisarle que Daiki estaba de visita. Fu, literalmente, los dejó en la cornisa de su oficina, derribó la puerta de una patada y anunció su llegada. Y antes de que Shibuki pudiera siquiera saludarlo, ya estaba volando por los aires otra vez, arrastrando a Daiki por el brazo mientras se agitaba inútilmente en el viento. Resultó que Fu vivía en un pequeño y encantador complejo de apartamentos. No era enorme ni caro ni nada por el estilo, pero aún así era agradable y le ofrecía 2 habitaciones cómodas. Y, al parecer, incluso tenían vestidores. Daiki se vio arrastrado a su dormitorio, un espacio sorprendentemente rosa, con una colcha rosa. Incluso tenía una gran alfombra rosa peluda en medio del suelo. Una habitación tan femenina que no esperaba para nada de Fu. Pero quizá debería haberlo hecho. A pesar de su actitud de marimacho, nunca la había visto rehuir el lado femenino de las cosas. Era más bien que y simplemente no había tenido a nadie con quien consentir algo así antes. Soy su primer amigo, recordó. Y no era como si realmente hubiera hecho amigos todavía en la aldea de la cascada, incluso si era más aceptada ahora gracias a sus acciones durante el golpe de ese pan que usaba armadura de agua que casi lo mata. Tada. Fu salió de su vestidor poco más de 2 minutos después de tirarlo sobre su cama, posando con unas manos de jazz. Había dejado de lado por completo su útil conjunto de blusa y falda blanca por un uniforme escolar bastante escueto. ¡Guau! Parpadeó. Una minifalda negra plisada que apenas le llegaba a la mitad de los muslos, dejando a la vista sus piernas largas y tonificadas y sus muslos voluminosos, terminaba en un par de calcetines holgados que no desentonarían en una guiarú. Aunque arriba llevaba una sencilla camisa blanca abotonada, no se había molestado en abrochar más allá de un botón en la parte inferior, revelando un sorprendentemente grande pecho bronceado, sujeto por un sujetador verde de encaje. Incluso había cambiado su gargantilla roja por una negra, y siempre llevaba pendientes. En conjunto, parecía una Gyaru. Y Daiki de repente descubrió un nuevo aprecio por Gyaru mientras ella le sonreía, con sus bonitos y brillantes ojos naranjas brillando. La miró de arriba abajo antes de asentir y repetir. ¡Guau! La sonrisa que se extendió por su rostro fue cegadora. ¿Entonces te gusta? Preguntó, girando descaradamente, su falda ondeando hacia arriba y dejando al descubierto unas mejillas deslumbrantes divididas en el medio por un verde encaje. Me encanta, te ves increíble, admitió Daiki, con dificultad para apartar la mirada de sus pechos, pero con una fuerza de voluntad suprema y potenciada por el esfuerzo, lo logró. No pensé que estuvieras tan apilada, dijo con brusquedad, no veía la necesidad de ser educado al respecto cuando ella solo estaba presumiendo. Eso es porque uso vendas en el pecho, dijo Fu encogiéndose de hombros. Son molestas de poner, pero honestamente mis pechos son mucho más molestos. Vuelan mucho, ¿no? Súper rápido también, así que rebotan por todas partes a menos que las ate, explicó la chica mayor sin pudor. Son bastante grandes, asintió. Lo sé, ¿verdad? Me imaginé que te gustarían, rió Fu con naturalidad, sin ningún pudor en su respuesta mientras saltaba en el mismo sitio, haciéndolos rebotar deliciosamente. ¿Qué tal si me invitas a una cita, Daiki? Disparó de repente. Parpadeó, sin esperarlo. Pero no era tonto. Sería un idiota si dijera que no, respondió, recorriendo con la mirada el amplio escote bronceado de la chica mayor, antes de pensar. Hablando de cosas grandes, tengo algo que quiero darte. Él no lo necesitaba, pero había aprendido una técnica muy útil observando a Tsunade que sería de gran ayuda para Fu y algunos otros. Era algo de alto nivel, y no algo que normalmente regalaría a cualquiera. Pero este era Fu.
Y además, con acceso completo al chakra de Shomeyono, ella era la única persona importante aquí en la Villa de la Cascada. Si eran atacados por Akatsuki, le tomaría un poco de tiempo llegar a tiempo. ¿Ah? Fu arqueó las cejas con interés y dijo: ¿otro regalo? ¿Recuerdas que la última vez que viniste me diste un contrato de invocación increíble, entre otras cosas, verdad? Me consentirás muchísimo, Daiki. Le sonrió con suficiencia mientras se inclinaba sobre su figura sentada, con sus grandes pechos bronceados colgando sobre su rostro. Le daré esto a la chica, ella no es tímida y no tiene miedo de ir por lo que quiere. Isobu resopló. Claro que sí. Le devolvió la sonrisa con suficiencia y extendió la mano, para tocarle la frente. El chakra se posó en su dedo mientras grababa un sello muy específico. Al retirarse, vio una marca de diamante púrpura en su frente. Cuando bajó el dedo, Fu se estremeció y extendió la mano para tocarlo. ¿Qué acabas de hacer? Es una especie de sello, ¿verdad? Puedo sentirlo. Es el sello de la fuerza de 100, le dijo Daiki. Es un sello creado por Tsunade Senju. Es bastante simple, pero es una batería de chakra. Canaliza tu exceso de chakra en él todos los días y recupéralo. Te será útil en caso de apuro si alguna vez te falta chakra. Y si lo usas al máximo, el chakra se usará para amplificar tus habilidades físicas enormemente, como nuestras capas de bestia con cola, e incluso amplificará tus técnicas. Por un segundo, Fu se quedó mirando, antes de reírse y desplomarse en la cama junto a él, recostándose sobre sus manos mientras lo miraba. Su camisa se retiró para mostrar aún más de su sujetador verde que sostenía esos hermosos y grandes pechos suyos. Una cálida y brillante sonrisa apareció en su rostro. No es de extrañar que las chicas te dejen escapar tu perversidad cuando eres tan bueno con ellas. Entonces, antes de que pudiera decir algo más, la Jinchuriki mayor y bronceada se inclinó y presionó sus labios contra los de él en un casto beso. Gracias, dijo, antes de retroceder. Daiki se tocó los labios y rió levemente. Ni lo menciones, respondió. Es solo para asegurarme de que tengas más fuerza para protegerte. El mundo sería mucho menos divertido sin ti parloteando constantemente en mi cabeza. Dijo ella, haciendo un gesto de orgullo con la nariz, y no lo olvides. No lo haré, Daiki negó con la cabeza con tristeza y se levantó, ofreciéndole la mano. Ahora, ¿qué tal si tenemos una cita? Aunque tendrás que tomar la iniciativa. Apenas vi nada destacable la última vez que estuve aquí, definitivamente no hay ningún lugar lo suficientemente bueno para una cita. Ella tomó su mano y él la ayudó a ponerse de pie. Aún así, vas a pagar. Le sacó la lengua antes de sonreírle con picardía. Y llevaré mi cámara por si acaso decides perder la ropa. Nunca se sabe contigo, y aún me debes una foto de tu pene. Estás obsesionado con mi pene. Daiki no pudo evitar resoplar y poner los ojos en blanco. Sí, personalmente no le veo el atractivo a esa pequeña varita de carne, interrumpió Isobu para hundir su ego. Oye, el mío es enorme. Mucho más grande que la media. Balbuceó Daiki para sus adentros, defendiéndose tras recibir un golpe crítico. Aunque fuera más largo que tu pierna, para mí seguiría siendo diminuto, replicó Isobu con aire de suficiencia. Ese gran idiota. No, tú, respondió Isobu con madurez. Solo estoy cobrando lo que me deben, dijo Fu encogiéndose de hombros antes de levantar el puño. Ahora vamos a hacerte gastar una fortuna en mí en nuestra cita. Claro. Puso los ojos en blanco. Afortunadamente, tenía bastante dinero gracias a que sus clones habían participado en misiones de rango de antes de los exámenes Chunin. Con su mano aún agarrada a la de ella, la acompañó hacia la puerta de su habitación, cuando pensó. De hecho, ¿no tendrás algunas piezas de repuesto de ese uniforme? Calcetines incluidos. Y le encantaría ver a Tenten luciendo el look Gyaru. Y quizás a algunas más. Fu le levantó una ceja antes de poner los ojos en blanco. Realmente eres el peor, Daiki, resopló, pero la sonrisa en su rostro no se pudo ocultar. Sí, claro que puedes tenerlos. Pero será mejor que hagas que esta cita valga más la pena. Abrió la boca, y déjame tomarte una foto de tu pene mientras estoy en eso, lo interrumpió. Está bien, cedió. En verdad, los sacrificios que hizo por el bien común eran inimaginables. Poder del sacrificio humano, mi titánico asno de 3 colas con caparazón. Isobu se burló. Buen chico. Fu sonrió radiante. Capítulo 229. Preludio a las finales, 8. Hizo todo lo posible para que Fu tuviera la mejor cita que pudiera desear. La consintió, llevándola al restaurante más caro de Waterfall.
Se comió una buena parte de sus ahorros, pero no importaba mientras Fu estuviera bien. Y después, fueron al cine, donde la llevó a ver la última película de la princesa Gale que acababa de estrenarse. Seguro que me sorprendió cuando le reveló que la princesa Gale, la actriz, era de hecho una verdadera princesa. Y después, terminó simplemente charlando con ella, caminando de la mano por el pueblo y visitando el gran árbol que dominaba el pueblo donde lucharon contra Suyen. La cita terminó alargándose mucho más de lo planeado y las pocas horas que planeaba quedarse se convirtieron en 7. Especialmente después de que se tomó el tiempo de aflojar su sello, para permitir que Chomei compartiera su chakra con mayor libertad. Sin duda, sería a regañadientes empezar, pero estaba seguro de que ahora que Fu y Chomei se veían obligados a un contacto más regular, ella le tomaría cariño al gran Biju. Sin embargo, pronto llegó el momento de dejar atrás Cascada. Anko se iría después de todo. Allá por encima del pueblo, en las enormes ramas del árbol que dominaba todo el pueblo, se sentaron en lo alto de una de las ramas, mirando hacia la Tierra del Fuego. Estaban tan altos que podía ver Konoha a lo lejos. Fue divertido, reflexionó Fu, apoyándose en él, con la barbilla apoyada en su hombro. Lo fue, asintió, con un brazo alrededor de su cintura, sosteniéndola cerca de él, sintiendo el calor de su cuerpo contra él. Podría haberlo hecho sin que me obligaran a exhibir mi pene en el baño del cine para que me tomaras una foto. G. Fu simplemente sonrió. Entonces suspiró, fue divertido volver a verte en persona, pervertido Daiki, reflexionó, la próxima vez, no quiero esperar tanto para volver a verte. Hundió la barbilla en su hombro mientras susurraba. No te preocupes, me aseguraré de visitarte más a menudo. Ahora que puedo volar, podré ir y volver a Konoha rápidamente cuando quiera, le aseguró Daiki. ¿Cómo podría resistirme después de verte así? Le guiñó un ojo con picardía y le apretó la cintura. ¡Qué pervertido!, se rió el chico de 17 años de cabello color menta. Dice la chica que está obsesionada con mi polla, resopló, dándole un beso en la coronilla. Se quedaron así un rato más, antes de que él tuviera que irse. Se elevó en el aire, mientras Fu observaba desde el árbol que dominaba la aldea de la cascada, con una leve sonrisa en el rostro, y luego levantó la mano. Una onda ondulante de chakra se extendió por el aire y luego resonó en su mente cuando su mensaje llegó a su fin. La próxima vez te daré algo aún mejor para mirar. Daiki sonrió. A su regreso a la aldea, los grandes y asombrosos Daiki y Anko fueron conducidos a la oficina del anciano para una reunión informativa. La mirada seca en el rostro del anciano mientras explicaba lo que hizo en general durante la misión, dejando de lado las aventuras de sus clones, como su increíblemente asombroso asesinato de un desagradable saqueador, la reunión con Mei Terumi, asegurar la lealtad de la aldea oculta en la niebla y, por supuesto, su Shagoinki con Tsunade. Bueno, uno podría ser perdonado si confundieran su vieja cara de cuero con las arenas del desierto de Sunai. Detente, Sarutobi se palmeó la cara, dándole a Daiki una mirada siniestra. ¿Por qué estás narrando? Daiki abrió la boca, pero el anciano lo interrumpió. No importa, el Hokage puso los ojos en blanco. Me interesan más esas supuestas aventuras de tus clones que estás omitiendo. Sobre todo cuando no te pareció bien omitir tu apasionado romance con una mujer, que es a la vez mi antigua alumna y como una hija para mí. Gracias por eso, por cierto. Daiki le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. No puedo, hay spoilers y todo eso, sonrió, antes de golpear el escritorio del anciano con las palmas de las manos. Te lo diré luego, pero lo más importante es que tramites el papeleo, anciano, y me asciendas a Jonin Elite. Tenlo todo listo para que lo recoja justo después de los exámenes. Tengo un estudiante al que quiero contratar. Aparte de eso, nada era seguro en este mundo. Existía una mínima, insignificante probabilidad de que el anciano muriera durante la pequeña invasión de Pedomaru. Si lo hiciera, pasaría directamente a la posición de Hokage, desde Genin. Eso ya está hecho. Te dije que me encargué de eso durante nuestro entrenamiento, ¿recuerdas? Hiruzen arqueó una ceja. Daiki respondió con un gesto de la mano. Totalmente, parece que no me escuchabas. He estado divulgando tus hazañas por la aldea y la Tierra del Fuego, acrecentando tu leyenda y asegurándome de que tu nombre esté en boca de todos, para que tu ascenso a Hokage sea aún más fácil, explicó Hiruzen poniendo los ojos en blanco. Incluyendo que eres tan impresionante y tus hazañas tan grandiosas, que tu ascenso ya está decidido. Además, ya le estás enseñando a la pequeña Anabi Yuga. No necesitas ser un Jonin para seguir haciéndolo ni para ponerle un título oficial. Sin embargo, se equivocó en una cosa.
No es para Hanabi, respondió Daiki, apoyándose en el escritorio y sonriéndole al anciano, quiero tomar a la chica del clan Kurama como estudiante. Hiruzen lo miró desconcertado. ¿Quieres tomar como estudiante a una chica mayor que tú? Preguntó con recelo. Una chica que es todo lo contrario a ti. Tímida, retraída y nada impresionante físicamente. Sin embargo, tiene un gran talento para el genjutsu, algo a lo que apenas prestas atención en tu entrenamiento. Daiki simplemente asintió, sonriendo aún más. Sí, sobre eso, continuó. Déjame echar un vistazo al pergamino prohibido, ¿quieres? Sé que el portador de la oscuridad está ahí. ¿Dijiste que podía recordarlo? Hiruzen suspiró, metió la mano en el cajón de su escritorio para sacar su pipa y la encendió con un simple soplido. Dio una calada profunda, exhalando una nube de humo y mirando a Daiki con sequedad. Recuerdo algo, pero que menciones algo así en relación con la pobre Yakumo me hace sospechar mucho, entrecerró los ojos ligeramente. ¿Por qué quieres enseñarle a una chica que yo sepa, no conoces? Que tiene una especialización muy diferente a la tuya. Conoces el Ido, ¿verdad? Daiki se burló. Viejo, no me especializo en nada más que en ser un tipo duro que todas las chicas adoran. Simplemente no me he concentrado tanto en el genjutsu, pero también lo dominaré, lo despidió con un gesto. Y claro que sé del Ido, por eso. Déjame tomar a la chica como estudiante y la convertiré en un monstruo de genjutsu que Itachi Uchiha preferiría dirigir en esa pelea. Hiruzen juntó las manos y se inclinó sobre el escritorio, manteniendo contacto visual con Daiki hasta que casi rozaron sus frentes. Itachi es un maestro del Tsukiyomi, una de las técnicas más formidables que existen. Es un genjutsu tan potente que puede afectar al propio cuerpo, le dijo el Hokage con seriedad. Puede acelerar tu percepción dentro de ese genjutsu más de 1000 millones de veces. En un solo segundo de estar atrapado en ese genjutsu, si así lo deseara, podría hacerte experimentar 1000 años y eso se reflejaría en tu cuerpo. Ya lo ha hecho antes. No tomes a Itachi Uchiha a la ligera. Genial, ni siquiera en este mundo pudo escapar de la mirada vidriosa de Itachi. A Daiki le costó muchísimo no poner los ojos en blanco. Respetaba mucho al anciano, de verdad. Pero Itachi. A pesar de su poder, Daiki lo consideraba un completo bufón. Un desperdicio absoluto de talento. No me impresiona, no lo vendería, dijo Daiki encogiéndose de hombros, o lo haría. ¿Y qué si Itachi pudiera hacerlo vivir 1000 años? 3000, supuso, considerando que eran 1000 años por segundo según el anciano. Simplemente convertiría una tonelada de chakra que había almacenado en fuerza vital y se reiría en la cara de Itachi. Soy un Jinchuriki perfecto, ¿recuerdas? Mi gran amigo Tortuga me sacaría de esto al instante. Además, Sasuke ya demostró que era posible resistir y romper el Tsukiyomi con el Sharingan para contrarrestarlo y su habilidad con el Genjutsu Sharingan. ¿Y qué Genjutsu Sharingan era tan absurdo como Tsukiyomi? Kotoamatsukami. Una vez que hizo suyo el Sharingan de Shisui, Itachi estaba frito. Ese bufón que se metía los dedos y nunca explicaba nada. Idiota inútil y críptico. Supongo que eso es lo mejor que obtendré de ti, pero te lo advierto de nuevo, nunca subestimes a Itachi Uchiha, advirtió Hiruzen, antes de recostarse y suspirar mientras tomaba otra bocanada de su pipa. Muy bien, después de los exámenes de Chunin, también puedes tomar al joven Yakumo como estudiante. Perfecto. Una vez que la consiguiera como estudiante, aprovecharía su posición para lograr que Hanabi se graduara pronto y se convirtiera en genin oficial bajo su liderazgo, y le enseñaría adecuadamente. En el tiempo que tomó para que llegara el punto Shippuden, él iba a convertir a ambas en kunoichi de clase S. ¿Y? Preguntó Daiki, levantando ambas cejas y echando un vistazo al gran pergamino que se encontraba detrás de él. Hiruzen puso los ojos en blanco. Bien, considerando que te esforzaste al máximo en tu misión e incluso convenciste a Tsunade de regresar de alguna manera, te lo mereces, pero no te irás de mi oficina con él, chasqueó la lengua el anciano, y solo tienes permitido tenerlo media hora. Resistió el impulso de reír triunfante. Con las habilidades mentales mejoradas que le otorgaba su Shinkugan, memorizarlo todo sería pan comido. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.